Él creía tener el control de todo, hasta ser salvado por un niño que surgía de la oscuridad de su propia mansión. Una voz frágil le impidió subir las escaleras que lo llevarían directamente a la muerte. Y fue al escuchar a quien nadie veía que encontró lo que nunca había tenido: amor, verdad y una nueva oportunidad de vivir. Si te ha interesado esta hermosa historia de superación y amor, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. La lluvia caía implacable sobre la Ciudad de México aquella noche de octubre. Alejandro Vega Montero, uno de los empresarios más poderosos del país, observaba desde la ventana polarizada de su automóvil cómo las gotas formaban pequeños ríos en el asfalto. Su chofer, Tomás, conducía en silencio, conociendo perfectamente el humor de su jefe después de días como aquel. Alejandro había pasado las últimas 12 horas en la sala de juntas de Grupo Industrial Vega, la empresa familiar que había cuadruplicado su valor desde que él tomó las riendas 10 años atrás. Hoy había sido especialmente difícil. La reestructuración del departamento de operaciones significaba que 87 familias perderían su sustento. Es necesario para la supervivencia de la compañía, se repetía mentalmente mientras aflojaba el nudo de su corbata de seda italiana. «Hemos llegado, señor», anunció Tomás, deteniendo el vehículo frente a la imponente mansión en las lomas. «Gracias. Puedes retirarte. Mañana no te necesitaré hasta mediodía». El chofer asintió con una reverencia sutil y esperó a que su jefe entrara al refugio de aquella fortaleza moderna antes de partir. La mansión Vega, con sus líneas arquitectónicas vanguardistas y sus amplios ventanales, se erguía solitaria sobre la colina, alejada del bullicio citadino y protegida por muros altos y un sofisticado sistema de seguridad. Alejandro ingresó su código en el panel y las puertas se abrieron automáticamente. Como cada noche después de las 9, la propiedad estaba completamente vacía. Él mismo había establecido esa regla: ningún empleado después de esa hora. La soledad era su único lujo verdadero. El vestíbulo, con su piso de mármol negro y paredes decoradas con arte contemporáneo, lucía impecable bajo la luz tenue. Sus pasos resonaban en aquel espacio vacío mientras se dirigía hacia la majestuosa escalera que conducía a su habitación. Necesitaba un baño caliente y quizás un whisky para adormecer el peso de las decisiones tomadas durante el día. Fue entonces cuando lo notó. Un sonido casi imperceptible, como una respiración contenida. «¿Quién anda ahí?», preguntó con voz firme, deteniéndose al pie de la escalera. El silencio fue su única respuesta, pero Alejandro sabía que no estaba solo. Sus sentidos, agudizados por años de negociaciones tensas y traiciones corporativas, rara vez le fallaban. «He llamado a seguridad», mintió, llevando disimuladamente la mano al bolsillo donde guardaba su teléfono. «No lo hizo», respondió una voz infantil desde las sombras. «Y no debería subir». De la oscuridad emergió una figura pequeña, una niña de no más de 10 años, con el cabello negro recogido en una trenza despeinada y ropa gastada que contrastaba violentamente con el lujo que la rodeaba. Sus ojos, grandes y oscuros, poseían una intensidad desconcertante para alguien de su edad. «¿Cómo entraste?», exigió saber Alejandro, desconcertado pero manteniendo la compostura. «Por el pasillo de servicio», respondió ella con naturalidad. «La cerradura electrónica tiene un fallo cuando hay tormentas fuertes. Se desconecta por 3 segundos cada vez que cae un rayo cerca». Alejandro entrecerró los ojos evaluando a la intrusa. No parecía peligrosa, pero su conocimiento sobre las vulnerabilidades de su sistema de seguridad resultaba inquietante. «¿Quién eres?», preguntó, dando un paso hacia ella. «Me llamo Guadalupe Reyes, pero todos me dicen Lupita», contestó sin retroceder. «Y usted no debería subir a su habitación esta noche, señor Vega». Antes de que Alejandro pudiera responder, un estruendo proveniente del segundo piso hizo temblar la lámpara de cristal que pendía sobre sus cabezas. Sonidos inconfundibles de muebles volcándose y cristales rompiéndose llenaron el aire. «Vienen por usted», susurró Lupita acercándose y tomando su mano con una familiaridad desconcertante. «Llevan días planeándolo. Sígame. Conozco una salida que ellos no conocen». La mente analítica de Alejandro procesaba posibilidades a toda velocidad.
¿Una trampa? ¿Una elaborada estafa? ¿O realmente estaba en peligro? Las voces masculinas y los pasos pesados descendiendo por la escalera principal le hicieron tomar una decisión. Siguió a la niña. Lupita lo guió con la seguridad de quien conoce cada rincón de un lugar. Atravesaron la cocina industrial, luego un pasillo estrecho utilizado por el personal de servicio y finalmente llegaron a una pequeña puerta oculta tras un panel decorativo. Este pasadizo lo construyeron durante la renovación de 2018, explicó ella mientras manipulaba el mecanismo. Lo usaban los trabajadores para moverse entre pisos sin ser vistos. Usted nunca lo supo porque no estaba en los planos finales. La puerta se abrió revelando un corredor estrecho y oscuro. Alejandro dudó por un momento. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó con suspicacia. Los ojos de Lupita brillaron en la penumbra. Mi papá trabajó en la renovación. Era maestro carpintero, el mejor de Grupo Industrial Vega hasta que usted lo despidió. Las palabras golpearon a Alejandro como un puñetazo invisible. No tuvo tiempo de responder. El sonido de cristales rompiéndose en el vestíbulo les indicó que los intrusos habían llegado a donde ellos estaban momentos antes. «Después hablaremos de eso», murmuró entrando en el pasadizo seguido por la niña, quien cerró la puerta tras ellos. Avanzaron en la oscuridad casi total, guiados únicamente por la pequeña linterna del teléfono de Alejandro. El pasadizo descendía y giraba, conectando con lo que parecía ser un antiguo túnel. «Esto no estaba en los planos de la casa», comentó Alejandro sorprendido. «Es de la época de la Revolución», explicó Lupita. «Muchas casas antiguas de las lomas tienen túneles de escape. Cuando construyeron su mansión, simplemente los incorporaron a la nueva estructura. Después de varios minutos caminando, emergieron por una pequeña compuerta disimulada entre la vegetación, a unos 200 metros de la propiedad principal. La lluvia seguía cayendo implacable, empapándolos inmediatamente. «Tenemos que seguir moviéndonos», insistió Lupita tirando de la manga del costoso traje de Alejandro. «Tienen gente vigilando los alrededores». Corrieron bajo la lluvia, abandonando la exclusiva zona residencial y adentrándose en calles cada vez más estrechas y menos iluminadas. Los zapatos italianos de Alejandro, diseñados para pisar alfombras y mármol, se hundían en charcos lodosos. Su traje de $3.000 se pegaba a su cuerpo como una segunda piel, pesado e inútil. Después de lo que pareció una eternidad, Lupita finalmente disminuyó el paso. Habían llegado a una zona de edificios antiguos en la colonia Guerrero, un barrio trabajador que Alejandro solo conocía desde la ventana de su automóvil. «Aquí estaremos seguros por ahora», dijo la niña, conduciéndolo hacia un edificio de apartamentos desgastado por el tiempo y la desidia. Subieron por una escalera con peldaños desiguales hasta el cuarto piso. Lupita sacó una llave de su bolsillo y abrió la puerta del apartamento 4B. El interior era pequeño pero sorprendentemente limpio y ordenado. Una sala comedor minúscula con muebles gastados pero dignos, una cocineta y lo que parecían ser dos puertas que probablemente conducían a dormitorios. «Siéntese», ofreció Lupita, señalando el sofá cubierto por una manta colorida. «Iré por toallas». Alejandro se dejó caer en el sofá sintiendo por primera vez el peso del cansancio y la confusión. ¿Quién querría hacerle daño? ¿Y por qué esta niña, hija de alguien a quien aparentemente había perjudicado, decidió salvarlo? Cuando Lupita regresó con toallas limpias aunque gastadas, Alejandro la observó con nuevos ojos. No era una simple niña. Había algo en su mirada, una mezcla de inocencia y sabiduría que resultaba desconcertante. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó finalmente. «Si tu padre trabajaba para mí y lo despedí, como dices, ¿por qué no simplemente dejarme a mi suerte?». Lupita se sentó frente a él en un pequeño taburete, sus pies apenas tocando el suelo. «Porque mi papá siempre dice que hacer lo correcto no depende de si la otra persona lo merece, sino de quién eres tú», respondió con sencillez. «Y porque necesito su ayuda, señor Vega. Mi papá está en problemas. Grandes problemas. Y todo comenzó el día que descubrió algo que no debía en su empresa». Alejandro sintió un escalofrío que nada tenía que ver con sus ropas empapadas. «¿Qué descubrió exactamente?». «Documentos», respondió Lupita, sus ojos fijos en los de él. «Documentos que demuestran que alguien ha estado robando millones de pesos de Grupo Industrial Vega durante años».
Alguien muy cercano a usted. El empresario procesó la información, conectando puntos mentalmente. ¿Tu padre tiene esos documentos? Lupita negó con la cabeza. Los escondió, en el lugar más seguro y a la vez más peligroso que pudo encontrar, dentro de su propia empresa, señor Vega, en un compartimento secreto que él mismo construyó durante la renovación de las oficinas centrales. Un trueno retumbó en la distancia, como subrayando la gravedad de aquella revelación. Alejandro se inclinó hacia adelante. ¿Quién está detrás de todo esto, Lupita? ¿Quién intentó atacarme esta noche? La niña tomó aire, como preparándose para pronunciar palabras que jamás deberían salir de la boca de alguien tan joven. Su hermano, señor Vega. Don Rafael está intentando eliminarlo para quedarse con todo. El mundo pareció detenerse por un instante. Rafael, su hermano menor, su mano derecha en la empresa, la única familia que le quedaba. Eso es imposible, murmuró, aunque una parte de él ya sabía que era verdad. Mi papá tiene las pruebas, insistió Lupita. Por eso tuvimos que huir. Por eso mi mamá está enferma sin medicinas. Por eso vivimos aquí y no en nuestra casa de Coyoacán. Porque su hermano descubrió que mi papá sabía la verdad y nos destruyó. Alejandro se puso de pie, caminando por el pequeño espacio, intentando ordenar sus pensamientos. ¿Dónde está tu padre ahora? Escondido, en un lugar seguro, pero no puedo decírselo todavía, respondió Lupita con cautela. Primero necesitamos recuperar esos documentos. Son nuestra única esperanza de probar la verdad. Alejandro asintió lentamente. Estaba acostumbrado a tomar decisiones difíciles, a evaluar riesgos y actuar. Esta situación no era diferente. Si lo que la niña decía era cierto, necesitaba esas pruebas. Mañana, dijo finalmente, mañana recuperaremos esos documentos. Lupita sonrió por primera vez desde que la conoció. Una sonrisa que iluminó su rostro infantil y le recordó a Alejandro que, a pesar de su madurez forzada, seguía siendo una niña. Gracias, señor Vega, dijo con sinceridad. Mi papá tenía razón sobre usted. Dijo que debajo de toda esa frialdad había un hombre justo. Alejandro no supo qué responder. Nadie, en mucho tiempo, había visto en él algo más que al implacable empresario. Ciertamente él mismo había olvidado si existía algo más. Afuera la tormenta continuaba, pero dentro de aquel humilde apartamento algo había cambiado. Una extraña alianza acababa de formarse entre el hombre que lo tenía todo y la niña que casi lo había perdido todo, y ninguno de los dos podía imaginar cómo esa noche transformaría sus vidas para siempre. Sam Smalsey, capítulo 2. Revelaciones en la oscuridad. El amanecer encontró a Alejandro Vega despierto, sentado junto a la ventana del pequeño apartamento. Había dormido apenas un par de horas en el incómodo sofá, mientras Lupita descansaba en su habitación. La lluvia había cesado, pero las calles seguían húmedas y el cielo permanecía cubierto de nubes grises. Desde su posición, podía observar el despertar del barrio obrero, madres apuradas llevando niños a la escuela, trabajadores caminando hacia las paradas de autobús, vendedores ambulantes preparando sus puestos, un mundo completamente ajeno al suyo. Escuchó pasos ligeros detrás de él y se giró para encontrar a Lupita ya vestida y peinada como si llevara horas despierta. «Buenos días, señor Vega», saludó ella con formalidad. «Preparé café». Le extendió una taza desportillada con un líquido oscuro y humeante. Alejandro la aceptó, sorprendido por el gesto. «Gracias. ¿Siempre te despiertas tan temprano?» «Desde que tengo 7 años», respondió con naturalidad. «Ayudaba a mi mamá a prepararse para ir a trabajar». Alejandro dio un sorbo al café. Era fuerte y amargo, pero extrañamente reconfortante. «¿Dónde está tu madre ahora?», preguntó, recordando que la niña había mencionado que estaba enferma. El rostro de Lupita se ensombreció. «En el Hospital General. Tiene lupus. Antes teníamos el seguro de Grupo Industrial Vega, pero cuando despidieron a mi papá lo perdimos. Los medicamentos son muy caros». La culpa golpeó a Alejandro como una bofetada. Recordaba vagamente la reestructuración del departamento de carpintería y ebanistería hace poco más de un año. Había firmado decenas de despidos sin siquiera mirar los nombres. Para él habían sido solo números en una planilla de Excel. «Cuéntame más sobre tu padre», pidió, desviando la conversación. «¿Cómo se llama?» «Mateo Reyes», respondió Lupita,
sentándose frente a él con su propia taza de café. Era el maestro carpintero jefe en sus proyectos de lujo. Trabajó para Grupo Industrial Vega durante 15 años. Todos lo respetaban. Alejandro asintió lentamente. El nombre le sonaba familiar ahora. ¿Y dices que descubrió irregularidades en la empresa? Lupita asintió, sus ojos oscuros súbitamente adultos. Estaba trabajando en la renovación de las oficinas ejecutivas. Un día, mientras instalaba los paneles de caoba en la sala de juntas, escuchó una conversación entre su hermano y otros 2 hombres. Hablaban de desvíos de fondos, facturas falsas, cuentas en paraísos fiscales. ¿Y qué hizo tu padre entonces? Primero nada, explicó Lupita. Tenía miedo, pero luego empezó a notar cosas raras. Materiales de construcción que se pagaban pero nunca llegaban. Proyectos fantasma, proveedores que no existían pero cobraban millones. Alejandro frunció el ceño, procesando la información. Como presidente del grupo, revisaba informes financieros constantemente, pero confiaba en su equipo para los detalles. Rafael se encargaba personalmente de las operaciones y costos. Mi papá comenzó a investigar por su cuenta, continuó Lupita. Consiguió acceso a archivos, hizo copias de documentos, tomó fotografías, reunió pruebas durante meses. ¿Y por qué no vino directamente a mí?, preguntó Alejandro con un dejo de irritación. Lupita lo miró como si la respuesta fuera obvia. Porque usted era inalcanzable, señor Vega. ¿Cree que un carpintero puede simplemente tocar la puerta de su oficina? Intentó concertar una cita por los canales oficiales, pero siempre lo bloqueaban. El silencio cayó entre ellos como una losa. Alejandro sabía que era cierto. Había construido tantas barreras a su alrededor que se había vuelto inaccesible para la mayoría de sus empleados. ¿Qué pasó después?, preguntó finalmente. Mi papá decidió reunir todas las pruebas y entregarlas a las autoridades, respondió Lupita. Pero alguien debió sospechar, porque un día llegó el aviso de despido. Sin explicaciones, sin indemnización completa, acusado de conducta inapropiada. Intentó defenderse, pero nadie lo escuchó. Alejandro recordó vagamente haber firmado ese despido. Le habían presentado un informe donde se acusaba a Reyes de robo de materiales. Nunca cuestionó su veracidad. ¿Y las pruebas que había reunido? Las escondió, dijo Lupita, inclinándose hacia adelante. En el único lugar donde nadie sospecharía, dentro de la propia empresa. Mi papá conocía cada rincón del edificio corporativo. Durante la renovación, creó un compartimento secreto en el sótano detrás de un panel de mantenimiento. Ahí están todos los documentos. Alejandro se puso de pie, caminando por el pequeño espacio, mientras asimilaba lo que acababa de escuchar. Si lo que Lupita decía era cierto, su propio hermano lo había estado robando durante años, posiblemente preparando el terreno para tomar el control total de la empresa. ¿Por qué decidiste ayudarme anoche?, preguntó de repente. Si tu familia ha sufrido por mi culpa, ¿por qué no simplemente dejarme enfrentar a esos hombres? Lupita bajó la mirada hacia su taza de café. Porque mi papá siempre dice que responder al mal con más mal solo multiplica el sufrimiento, respondió con sencillez. Y porque necesitamos su ayuda. Usted es la única persona con suficiente poder para enfrentar a su hermano. Alejandro observó a la niña con una mezcla de admiración y perplejidad. En sus 10 años de vida, parecía haber desarrollado una sabiduría que muchos adultos nunca alcanzaban. ¿Cómo sabías que iban a atacarme anoche? Los he estado observando, confesó Lupita. Después de que nos quedamos sin casa, empecé a vagar por la ciudad. Un día vi a uno de los hombres que trabaja para su hermano vigilando su mansión. Me pareció extraño y decidí seguirlo. Durante días, observé cómo varios hombres estudiaban sus movimientos, anotaban sus horarios, fotografiaban la propiedad. ¿Y cómo entrabas a mi casa?, preguntó Alejandro, recordando la familiaridad con que la niña se había movido por la mansión. Una sonrisa tímida iluminó el rostro de Lupita. Mi papá trabajó en la renovación, ¿recuerda? Me contaba todo sobre la mansión. Conocía cada pasillo, cada sistema de seguridad, y yo tengo buena memoria. Alejandro no pudo evitar sonreír también. La audacia de esta niña era asombrosa. Necesitamos un plan, dijo, volviendo a sentarse. No puedo simplemente aparecer en la oficina como si nada hubiera pasado. A estas alturas deben estar buscándome. Ya lo había pensado, respondió Lupita, levantándose para buscar algo en un cajón.
Necesitamos disfraces y una manera de entrar al edificio sin ser reconocidos. Regresó con un pequeño mapa dibujado a mano que extendió sobre la mesa. Este es el plano de los sótanos del edificio corporativo. Mi papá lo dibujó. La X marca donde están escondidos los documentos. Alejandro examinó el dibujo con asombro. Era detallado y preciso, mostrando no solo la distribución de espacios, sino también ubicaciones de cámaras de seguridad, puntos ciegos y rutas de acceso alternativas. Tu padre es muy meticuloso, comentó. Era el mejor en su trabajo, respondió Lupita con orgullo. Por eso lo que hicieron fue tan injusto. Alejandro sintió otra punzada de culpa. Había permitido que su desconexión de la realidad cotidiana de su empresa afectara vidas reales. La familia de esta niña era solo un ejemplo entre muchos. Antes de hacer cualquier cosa, necesito comunicarme con alguien de confianza, dijo sacando su teléfono. Mi asistente personal, Elena. Llevo años trabajando con ella y sé que no está involucrada en esto. ¿Estás seguro?, preguntó Lupita con escepticismo. No sabemos quién más podría estar con su hermano. Elena me conoce desde la universidad, explicó Alejandro. Ha rechazado ofertas mejores por lealtad a mí. Si no puedo confiar en ella, no puedo confiar en nadie. La niña asintió no del todo convencida. Sea cuidadoso con lo que dice. Las líneas podrían estar intervenidas. Alejandro marcó el número, sorprendido nuevamente por la cautela de Lupita. Su teléfono, afortunadamente, seguía funcionando a pesar de la lluvia de la noche anterior. Elena respondió al segundo timbre. Alejandro, ¿dónde estás? Hay policías en la mansión. Dicen que hubo un intento de asalto y no te encuentran por ninguna parte. Estoy bien, Elena, respondió con calma. Necesito que me escuches atentamente sin hacer preguntas. ¿Estás sola? Sí, estoy en mi oficina. La puerta está cerrada. Bien. Necesito que me consigas información sobre un ex empleado. Mateo Reyes, del Departamento de Carpintería. Fue despedido hace aproximadamente un año. Quiero su expediente completo, pero no lo solicites a Recursos Humanos. Búscalo directamente en los archivos. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. ¿Tiene esto algo que ver con lo que pasó anoche?, preguntó Elena finalmente. Posiblemente. También necesito que me digas quién está en la oficina hoy, especialmente si Rafael está ahí. Rafael canceló todas sus reuniones esta mañana, informó Elena. Dijo que estaba ocupado con un asunto familiar urgente. Alejandro intercambió una mirada significativa con Lupita. Una cosa más, Elena. Necesito que consigas ropa de trabajo, uniformes de mantenimiento, 2 juegos, y déjalos en tu coche, en el estacionamiento subterráneo. Alejandro, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Te lo explicaré todo después, te lo prometo. Por ahora solo confía en mí y no le digas a nadie sobre esta conversación. Especialmente a Rafael. Después de colgar, Alejandro se volvió hacia Lupita. Tenemos una aliada. Ahora necesitamos llegar al edificio corporativo sin ser detectados. La niña asintió, pensativa. Podemos tomar el metro. Es el medio de transporte más anónimo de la ciudad. Alejandro hizo una mueca. Nunca en su vida adulta había utilizado el transporte público. ¿Hay otra opción? No, si queremos pasar desapercibidos, respondió Lupita con una sabiduría impropia de su edad. Nadie esperaría ver al gran Alejandro Vega apretujado en un vagón del metro en hora punta. Tenía razón, por supuesto, pero antes de embarcarse en esta misión, había algo que Alejandro necesitaba saber. Lupita, si recuperamos esos documentos y exponemos a Rafael, ¿qué es lo que esperas obtener? La niña lo miró directamente a los ojos sin rastro de duda. Justicia para mi padre, tratamiento para mi madre, y quizás, solo quizás, que usted recuerde que sus decisiones afectan a personas reales, no solo a números en una hoja de cálculo. Las palabras golpearon a Alejandro con fuerza. Esta niña, que había perdido casi todo por sus decisiones, no buscaba venganza, sino justicia. Y en el proceso, le estaba dando una lección que ninguno de sus caros asesores jamás le había ofrecido. Es un trato justo, respondió finalmente. Te prometo que si salimos de esto, haré todo lo posible por arreglar el daño causado. No solo a tu familia, sino a todos los que hayan sido perjudicados injustamente. Por primera vez, Lupita sonrió ampliamente, revelando un pequeño diente faltante que le recordó a Alejandro que, a pesar de su madurez,
seguía siendo una niña de 10 años. «Mi papá dice que las promesas son contratos del alma», dijo ella, «y que un hombre que no cumple sus promesas no vale nada, sin importar cuánto dinero tenga». «Tu padre parece un hombre sabio», comentó Alejandro. «Tengo ganas de conocerlo». «Lo conocerá», aseguró Lupita, «pero primero tenemos que recuperar esas pruebas». Mientras se preparaban para salir, Alejandro observó el pequeño apartamento que había sido el refugio de Lupita. Fotografías familiares adornaban una pared. Mateo Reyes, un hombre de rostro noble y manos fuertes, abrazando a una mujer hermosa de sonrisa cálida. Lupita entre ellos, más pequeña y despreocupada. Una familia feliz antes de que la tragedia los golpeara. Una familia que él, con su firma distraída en un documento de despido, había ayudado a destruir. Alejandro Vega, el empresario implacable que había construido un imperio basado en decisiones frías y calculadas, sintió algo que no experimentaba desde hacía décadas: vergüenza. Y con esa vergüenza nació también una determinación. Si sobrevivía a este día, si lograban recuperar esas pruebas y desenmascarar a Rafael, haría mucho más que simplemente reparar el daño causado a los Reyes. Transformaría la manera en que dirigía su empresa, la forma en que trataba a sus empleados. Transformaría su vida entera. «Estoy lista», anunció Lupita, apareciendo con una pequeña mochila. «Llevé algo de comida y agua. Nunca se sabe cuánto tiempo estaremos fuera». Alejandro asintió, impresionado nuevamente por la previsión de la niña. «Yo también estoy listo», respondió, aunque la verdad era que nunca en su vida se había sentido menos preparado para lo que estaba a punto de enfrentar. Juntos salieron del apartamento, un improbable dúo unido por circunstancias extraordinarias: el poderoso empresario vestido con ropa arrugada y la pequeña niña que, contra todo pronóstico, se había convertido en su salvadora y guía en un mundo que creía conocer, pero que apenas comenzaba a descubrir. El cielo seguía nublado sobre la Ciudad de México mientras se dirigían hacia la estación del metro. La tormenta había pasado, pero ambos sabían que otra, mucho más peligrosa, estaba a punto de desatarse. Capítulo 3. En las entrañas del imperio. La Torre Vega se alzaba imponente en el corazón del distrito financiero de Santa Fe, sus 50 pisos de cristal y acero reflejando el cielo gris de aquella mañana. Para los miles de capitalinos que pasaban diariamente frente al edificio, aquella estructura representaba el poder y el éxito. Para Alejandro, hasta hace apenas 24 horas, era simplemente su reino. Ahora, mientras observaba su propia empresa desde la acera opuesta, vestido con un uniforme de mantenimiento azul demasiado grande para su complexión, se sentía como un intruso. «No mire hacia arriba tanto tiempo», susurró Lupita a su lado, también enfundada en un uniforme similar. «Los trabajadores de mantenimiento nunca admiran los edificios donde trabajan». Alejandro bajó la mirada, sorprendido una vez más por la agudeza de la niña. Durante el trayecto en metro, Lupita le había dado una clase intensiva sobre cómo comportarse como una persona común: no mirar directamente a los ojos, encorvarse ligeramente, mantener las manos ocupadas, hablar en voz baja. «Tu capacidad de observación es impresionante», comentó mientras cruzaban la calle hacia la entrada de servicio. «¿Dónde aprendiste todo esto?» «Sobreviviendo», respondió ella con sencillez. «Cuando pierdes tu hogar y tu seguridad, aprendes a ser invisible. Es la única forma de no convertirte en una víctima». Esas palabras, pronunciadas con la naturalidad de quien explica algo obvio, hicieron que Alejandro sintiera una nueva punzada de culpa. Mientras él construía su fortuna, familias enteras como la de Lupita luchaban simplemente por sobrevivir, algunas de ellas debido a sus propias decisiones empresariales. Llegaron a la entrada de servicio donde varios trabajadores entraban y salían. Elena había cumplido su parte. Los uniformes estaban en su coche, junto con credenciales falsas que parecían auténticas. «Para emergencias», había escrito en una nota adjunta sin hacer preguntas. Alejandro se prometió aumentarle el sueldo si sobrevivían a esta jornada. «Recuerde, usted es Miguel López, nuevo en el equipo de mantenimiento eléctrico», repasó Lupita en voz baja mientras se acercaban al control de seguridad. «Yo soy su sobrina, Ana. Estoy con usted porque mi escuela está cerrada por fumigación y no tenía con quién dejarme». Alejandro asintió, repasando mentalmente la historia.
Se sentía absurdamente nervioso, como si estuviera a punto de cerrar la negociación más importante de su vida. En cierto modo, así era. «Buenos días», saludó al guardia de seguridad con un tono deliberadamente casual, mostrando su credencial falsa. El hombre, que Alejandro reconoció como Javier, un empleado que había visto cientos de veces sin realmente verlo, apenas levantó la vista de su revista. «Buenos días. ¿La niña?» «Mi sobrina», explicó, siguiendo el guión. «Problemas en su escuela, ya sabe cómo es». Javier asintió con desinterés, selló un registro y les hizo un gesto para que pasaran. Alejandro no podía creer lo fácil que había sido. ¿Cuántas personas podrían haber entrado así a su empresa, bajo sus narices? Una vez dentro, siguieron el plan trazado. El sótano, donde según Lupita estaban escondidos los documentos, era accesible por un ascensor de servicio que raramente utilizaban los ejecutivos. Mientras descendían, Alejandro notó que sus manos sudaban. Él, que había negociado contratos de miles de millones sin inmutarse, ahora temblaba ante la idea de ser descubierto en su propia empresa. «Respire profundo», aconsejó Lupita, tomando su mano. «Mi papá dice que el miedo es como un perro. Si le muestras que tienes miedo, te muerde más fuerte». Alejandro sonrió a pesar de la tensión. «Tu padre parece tener un refrán para cada situación. Es mexicano y carpintero», respondió ella con una sonrisa. «Las dos cosas vienen con un manual de sabiduría popular». El ascensor se detuvo con un tintineo suave. Las puertas se abrieron revelando un pasillo largo y mal iluminado que olía a humedad y productos químicos. El sótano albergaba principalmente equipos de mantenimiento, archivos antiguos y sistemas de climatización. «Por aquí», indicó Lupita, avanzando con seguridad por el laberinto de pasillos. Alejandro la seguía, asombrado por el conocimiento que tenía de un lugar donde, técnicamente, nunca había estado. «¿Cómo conoces tan bien este lugar?» «Mi papá me contaba todo sobre sus trabajos», explicó ella sin detenerse. «Me describía cada edificio, cada pasillo, cada habitación. Decía que así yo podría viajar con él aunque me quedara en casa. Tengo buena memoria para los detalles». Finalmente, se detuvieron frente a una pared aparentemente común, cubierta por un panel eléctrico estándar. Lupita miró a ambos lados del pasillo, asegurándose de que estaban solos. «Es aquí». Alejandro observó el panel con escepticismo. «¿Estás segura?» Lupita asintió acercándose al panel. Con dedos ágiles, presionó una secuencia específica de tornillos en las esquinas del panel metálico. Para sorpresa de Alejandro, el panel se desplazó ligeramente hacia un lado, revelando un compartimento oculto detrás. «Impresionante», murmuró. «Mi papá era el mejor en lo que hacía», respondió Lupita con orgullo. «Nadie habría encontrado esto a menos que supiera exactamente qué buscar». En el compartimento había una caja metálica sellada con un pequeño candado. Lupita sacó una llave diminuta de su bolsillo. «Mi papá me la dio antes de tener que esconderse». Alejandro tomó la caja y la abrió con la llave. Dentro, perfectamente organizados, había varios sobres manila y una memoria USB. Extrajo uno de los sobres y examinó su contenido. Copias de transferencias bancarias, facturas falsificadas, documentos con membrete de la empresa donde se detallaban operaciones financieras que él jamás había autorizado, todas firmadas por Rafael Vega. «Dios mío», murmuró mientras revisaba documento tras documento. «Esto ha estado ocurriendo durante años». Según los registros, Rafael había desviado más de 100 millones de pesos a cuentas personales en paraísos fiscales. Había creado empresas fantasma que facturaban servicios inexistentes a Grupo Industrial Vega y había manipulado contratos para beneficiar a socios que le pagaban comisiones bajo la mesa. «Mi papá dice que empezó a notar las irregularidades hace 3 años», explicó Lupita. Al principio eran pequeñas discrepancias, pero fueron creciendo. Alejandro sintió una mezcla de rabia y dolor. Su propio hermano, la única familia que le quedaba, lo había estado robando sistemáticamente mientras fingía lealtad. ¿Cuántas veces había alabado públicamente la gestión financiera de Rafael, su ojo para los detalles? «Necesitamos llevar esto a un lugar seguro», dijo guardando todos los documentos en su mochila, «y luego contactar a las autoridades». El sonido de una puerta abriéndose al final del pasillo lo sobresaltó. Rápidamente, Alejandro cerró el compartimento secreto
devolviendo el panel eléctrico a su posición original. Lupita lo jaló hacia un rincón oscuro justo cuando dos hombres de mantenimiento aparecieron, conversando animadamente sobre un partido de fútbol. Cuando los hombres se alejaron, Alejandro suspiró aliviado. Eso estuvo cerca. Vámonos de aquí. Se dirigieron hacia el ascensor de servicio, intentando mantener una apariencia casual. El plan era salir por la misma puerta de servicio por donde habían entrado, encontrarse con Elena en el estacionamiento y luego decidir los siguientes pasos. Pero cuando las puertas del ascensor se abrieron en la planta baja, Alejandro sintió que el corazón se le detenía. Ahí, hablando con el guardia de seguridad, estaba Rafael. Su hermano menor, impecablemente vestido como siempre, gesticulaba con energía mientras el guardia asentía repetidamente. Aunque no podían escuchar la conversación, era evidente que Rafael estaba dando instrucciones urgentes. «Retrocede», susurró Alejandro, empujando suavemente a Lupita hacia atrás en el ascensor. «No podemos salir por aquí». Presionó el botón del primer piso, y las puertas se cerraron justo cuando Rafael comenzaba a girarse en su dirección. Por un momento, Alejandro creyó ver una chispa de reconocimiento en los ojos de su hermano, pero fue tan breve que podría haberlo imaginado. «Nos está buscando», afirmó Lupita cuando el ascensor comenzó a subir. «Sabe que estamos aquí». «¿Cómo podría saberlo?», preguntó Alejandro, aunque en el fondo temía conocer la respuesta. «Alguien debe habernos visto», razonó la niña. «O quizás su asistente. Elena no nos traicionaría», interrumpió Alejandro con firmeza, aunque una semilla de duda se había plantado en su mente. El ascensor se detuvo en el primer piso, que albergaba principalmente la recepción principal y algunas salas de reuniones. Afortunadamente, el área estaba relativamente tranquila a esa hora de la mañana. «Necesitamos otra salida», murmuró Alejandro, observando cautelosamente el vestíbulo. «Conozco una», respondió Lupita. «Por el estacionamiento. Hay una rampa que conecta con la calle lateral». Se dirigieron hacia el estacionamiento, manteniéndose cerca de las paredes y evitando las cámaras de seguridad que Lupita señalaba discretamente. Alejandro se maravillaba nuevamente por el conocimiento detallado que la niña tenía del edificio. Estaban a punto de alcanzar la puerta que conducía al estacionamiento cuando una voz familiar los detuvo en seco. «Alejandro, ¿eres tú?». Se giraron lentamente para encontrarse con Elena, que los miraba con una mezcla de alivio y confusión. «Elena», respondió Alejandro instintivamente colocándose delante de Lupita. «Estábamos a punto de buscarte». La mujer se acercó, mirando con curiosidad sus uniformes de mantenimiento. «¿Qué está pasando?». «La policía te está buscando. Rafael está organizando un equipo de búsqueda privado. Dice que teme que te hayan secuestrado». Alejandro intercambió una mirada significativa con Lupita. «Elena, necesito que me escuches cuidadosamente», dijo en voz baja. «No tengo tiempo para explicártelo todo ahora, pero Rafael no es quien crees que es. Ha estado robando a la empresa durante años y tengo las pruebas». Le mostró brevemente uno de los documentos. Elena lo examinó, su expresión pasando de la incredulidad al horror. «¿Esto es auténtico?». «Completamente», confirmó Alejandro. «Y hay cientos más. Rafael intentó eliminarme anoche. Si no fuera por Lupita, probablemente estaría muerto». Elena miró a la niña con una nueva apreciación. «¿Quién es ella?». «Te lo explicaré todo después. Ahora necesitamos salir de aquí sin ser vistos. ¿Puedes ayudarnos?». Elena asintió sin dudar. «Mi coche está en el nivel B2. Puedo sacarlos por la salida sur. Es menos vigilada». Se dirigieron hacia el estacionamiento, con Elena guiándolos por rutas menos transitadas. Mientras caminaban, Alejandro le explicó brevemente la situación. ¿Quién era Lupita? Cómo la injusticia cometida contra su padre había llevado al descubrimiento de la traición de Rafael, y cómo ahora planeaban exponer toda la verdad. «Siempre supe que Rafael era ambicioso», comentó Elena mientras llegaban a su vehículo, «pero nunca imaginé que llegaría a esto». «Yo tampoco», admitió Alejandro con amargura. «Confié en él completamente». «¿A dónde iremos ahora?», preguntó Lupita mientras subían al coche. Alejandro consideró sus opciones. Necesitaban un lugar seguro para revisar todos los documentos, organizar la evidencia y planificar sus próximos pasos. «A mi departamento en Polanco», sugirió Elena. «Rafael no lo conoce».
Es un lugar pequeño que heredé de mi tía. Nadie lo asociaría conmigo ni contigo. Perfecto, aceptó Alejandro. Pero antes, hay algo que debemos hacer. Sacó su teléfono y marcó un número que pocas veces había utilizado. Carlos, soy Alejandro Vega. Necesito tu ayuda. Sí, es urgente. Te explicaré cuando nos veamos. Al colgar, explicó. Carlos Mendoza, el mejor abogado penalista que conozco. Si vamos a enfrentarnos a Rafael, necesitaremos respaldo legal. Elena condujo hábilmente por el estacionamiento, evitando las cámaras de seguridad y utilizando una salida secundaria que daba a una calle poco transitada. Mientras se alejaban de la Torre Vega, Alejandro miró por la ventana trasera el edificio, que durante años había sido el centro de su universo. Toda mi vida la construí alrededor de esa empresa, murmuró más para sí mismo que para sus acompañantes. Sacrifiqué amistades, relaciones, incluso la posibilidad de tener una familia propia. Y ahora descubro que mientras yo me dedicaba en cuerpo y alma a hacerla crecer, mi propio hermano me robaba por la espalda. Mi papá dice que el dinero es como el agua, comentó Lupita desde el asiento trasero. Necesitas lo suficiente para vivir, pero si acumulas demasiado se estanca y se pudre. Elena sonrió a través del espejo retrovisor. Tu padre parece un hombre sabio, Lupita. Lo es, respondió la niña con orgullo, y es el mejor papá del mundo. Solo quiero que pueda volver a casa con nosotras. Alejandro sintió una nueva determinación crecer en su interior. Esta niña, que tenía todo el derecho de odiarlo, lo había salvado y ahora confiaba en él para ayudar a su familia. No podía fallarle. Te prometo que haremos todo lo posible para que eso suceda, le aseguró. Y cuando todo esto termine, me aseguraré personalmente de que tu familia reciba una compensación adecuada por todo lo que han pasado. No queremos su dinero, señor Vega, respondió Lupita con una dignidad sorprendente. Solo queremos justicia y que mi papá pueda trabajar de nuevo en lo que ama. El departamento de Elena resultó ser un acogedor espacio de 2 habitaciones en un edificio antiguo pero bien mantenido en Polanco. Alejandro, acostumbrado a espacios mucho más amplios y lujosos, se sorprendió encontrándolo curiosamente reconfortante. No es mucho, pero es seguro, dijo Elena mientras les mostraba el lugar. Casi nunca vengo aquí. Lo mantengo más como un recuerdo de mi tía que como una residencia. Instalaron los documentos sobre la mesa del comedor y comenzaron a organizarlos. La evidencia era abrumadora. Durante al menos 5 años, Rafael había estado desviando fondos, manipulando contratos y creando un elaborado esquema de corrupción que involucraba a varios ejecutivos de confianza. Esto es peor de lo que imaginaba, murmuró Alejandro mientras revisaba los documentos. No solo me robó a mí y a la empresa, sino que también perjudicó a cientos de empleados con sus decisiones. Como mi papá, añadió Lupita en voz baja. Alejandro asintió, sintiendo nuevamente el peso de su propia responsabilidad en todo esto. Como presidente y accionista mayoritario, debería haber estado más atento, haber cuestionado más, haber supervisado personalmente aspectos cruciales en lugar de delegarlos completamente. El timbre sonó, sobresaltándolos a todos. Elena se asomó cautelosamente por la mirilla. «Es Carlos», anunció abriendo la puerta. Carlos Mendoza, un hombre de unos 50 años con el cabello entrecano y expresión severa, entró al departamento. Miró con curiosidad a Lupita, pero no hizo preguntas al respecto. «Alejandro, toda la ciudad te está buscando», dijo sin preámbulos. «La policía está investigando un supuesto intento de asalto en tu mansión y Rafael está dando entrevistas sugiriendo que podrías haber sido secuestrado». «No es un secuestro, es un escape», respondió Alejandro, invitándolo a sentarse. «Y tengo algo que mostrarte». Durante la hora siguiente le explicaron toda la situación a Carlos, mostrándole los documentos más relevantes. El abogado escuchaba y tomaba notas, su expresión volviéndose cada vez más grave. «Esto es muy serio, Alejandro», dijo finalmente. «No solo estamos hablando de fraude corporativo, sino de intento de asesinato. Necesitamos llevar esto a las autoridades de inmediato». «No será tan simple», intervino Lupita, sorprendiendo a todos con su análisis. «Si el señor Rafael tiene tanto poder e influencia como parece, ¿quién nos garantiza que las autoridades no están también bajo su control?» Carlos miró a la niña con renovado interés. «Tienes razón, pequeña. Este tipo de casos requiere un enfoque más estratégico.
Necesitamos asegurarnos de que la evidencia llegue a las personas correctas. Tengo una idea, dijo Elena de repente. Mi prima trabaja en el periódico El Universal. Es editora en la sección de investigaciones especiales. Si le llevamos esta información, podría ayudarnos a darle visibilidad pública. Es arriesgado, advirtió Carlos. Una vez que esto salga a la luz, Rafael sabrá exactamente dónde encontrarnos. Ya debe saber que tenemos la evidencia, razonó Alejandro. El compartimento secreto estaba abierto cuando lo dejamos. Es solo cuestión de tiempo antes de que conecte los puntos. Entonces no tenemos tiempo que perder, concluyó Carlos. Elena, contacta a tu prima. Yo hablaré con un juez de confianza. Mientras tanto, ustedes deben permanecer aquí. Cuando Carlos se marchó prometiendo regresar con noticias, Alejandro se acercó a la ventana. La Ciudad de México se extendía ante él, vasta e indiferente a sus problemas. En algún lugar de esa metrópolis, su hermano probablemente estaba planeando su próximo movimiento. ¿En qué piensa, señor Vega?, preguntó Lupita, acercándose a él. En cómo nunca vi lo que estaba ocurriendo frente a mis propios ojos, respondió con honestidad. En cómo me dejé cegar por la ambición y el trabajo, al punto de no ver la traición de mi propio hermano, al punto de no ver el daño que mis decisiones causaban a personas como tu familia. Lupita permaneció en silencio un momento, contemplando también la ciudad. Mi papá dice que reconocer los errores es el primer paso para remediarlos, dijo finalmente, y que nunca es tarde para cambiar el rumbo. Alejandro sonrió, conmovido por la sabiduría simple pero profunda de esas palabras. Tu padre debe ser un gran hombre, Lupita. Tengo muchas ganas de conocerlo. Lo conocerá, aseguró ella con una convicción sorprendente. Muy pronto. Capítulo 4. El refugio en Puebla. La noche había caído sobre la Ciudad de México cuando Elena regresó al departamento con noticias. Su rostro, normalmente compuesto y profesional, mostraba signos evidentes de preocupación. Mi prima Victoria vendrá mañana temprano, anunció dejando su bolso sobre la mesa. Está interesada en la historia, pero necesita ver todas las pruebas personalmente antes de comprometerse a publicarla. Alejandro asintió entendiendo la cautela de la periodista. Una acusación de esta magnitud contra uno de los empresarios más poderosos del país no era algo que pudiera tomarse a la ligera. ¿Alguna noticia de Carlos?, preguntó, ofreciéndole una taza del café que acababa de preparar. Elena negó con la cabeza mientras aceptaba la bebida. Nada aún, pero hay algo más. Las noticias están hablando de tu desaparición. Rafael dio una conferencia de prensa esta tarde. Encendió el televisor y buscó en su teléfono un video que reprodujo para ellos. En la pantalla apareció Rafael Vega, impecablemente vestido con un traje oscuro. Su rostro, una perfecta máscara de preocupación fraternal. Estamos profundamente preocupados por la seguridad de mi hermano, decía con voz quebrada por la emoción. Los testigos confirman que hubo un altercado violento en su residencia, y desde entonces no hemos tenido noticias suyas. Estamos ofreciendo una recompensa sustancial por cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo. Alejandro no solo es mi hermano, es mi mejor amigo y el corazón de nuestra empresa familiar. ¡Qué actuación tan convincente!, murmuró Alejandro con amargura, apagando el video. Siempre tuvo talento para el drama. Está controlando la narrativa, observó Elena. Si apareces ahora con acusaciones contra él, podría argumentar que estás bajo coerción o que no estás en tus cabales debido al trauma del supuesto secuestro. Lupita, que había estado inusualmente silenciosa durante la última hora, se acercó a ellos con una expresión determinada. Necesitamos hablar con mi papá, dijo con firmeza. Él tiene más pruebas, y su testimonio será crucial para respaldar los documentos. Alejandro miró a la niña con renovado interés. ¿Sabes dónde está? Lupita asintió. En Puebla. Se está quedando en la pequeña granja de mi tío Gabriel, el hermano de mi mamá. Es un lugar aislado en las afueras de la ciudad, cerca de Cholula. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Alejandro sorprendido. La niña lo miró directamente a los ojos sin titubear. Porque necesitaba estar segura de que podía confiar en usted. Mi papá está escondido por una razón. Después de que lo despidieron y empezó a recibir amenazas, supo que era peligroso quedarse en la ciudad. Alejandro asimiló esta nueva información. Las piezas encajaban, el despido injustificado, las pruebas escondidas,
la huida. Mateo Reyes no solo había descubierto el fraude, había sido silenciado sistemáticamente. «Tenemos que ir a Puebla», decidió. «Necesitamos reunir todas las pruebas posibles antes de enfrentarnos públicamente a Rafael. Es arriesgado movernos ahora», advirtió Elena. «La policía te está buscando y Rafael probablemente tiene gente vigilando las salidas de la ciudad. Por eso no podemos usar transporte convencional», intervino Lupita, «ni su nombre real». Alejandro sonrió, nuevamente impresionado por la perspicacia de la niña. «¿Tienes alguna sugerencia?» «De hecho, sí», respondió ella, sacando un pequeño directorio telefónico de su mochila. «Mi tío Joaquín es conductor de transporte de carga. Hace viajes diarios entre la Ciudad de México y Puebla. Podría llevarnos sin levantar sospechas». Elena miró a Lupita con asombro. «Tienes respuesta para todo, pequeña». La niña se encogió de hombros. «Cuando no tienes recursos, aprendes a ser recursivo. Eso también lo dice mi papá». Alejandro tomó una decisión rápida. «Llama a tu tío. Saldremos esta misma noche». Mientras Lupita hacía la llamada desde el teléfono de Elena, Alejandro organizó los documentos, asegurándose de dejar copias importantes con Elena para su reunión con Victoria. «Si no regresamos en 48 horas, entrégale todo a Victoria y a Carlos», le instruyó. «Y ten cuidado. Rafael podría rastrear nuestros movimientos hasta ti». Elena asintió con gravedad. «Estaré bien. Victoria tiene contactos en varios medios. Si algo sale mal, hará que la historia se publique simultáneamente en múltiples plataformas. Rafael no podrá silenciarlas todas». 2 horas más tarde, Alejandro y Lupita esperaban en un callejón tranquilo del barrio de Tlatelolco. La noche era fresca y el cielo estaba despejado, mostrando algunas estrellas que lograban brillar a pesar de la contaminación lumínica de la megalópolis. «Ahí viene», susurró Lupita, señalando un camión de carga mediano que se aproximaba lentamente. El vehículo se detuvo junto a ellos y un hombre de unos 40 años, con rostro curtido y manos callosas, bajó de la cabina. Miró a Alejandro con evidente desconfianza antes de abrazar a Lupita. «Sobrina, tu mamá está muy preocupada. ¿Dónde has estado?» «Es una larga historia, tío Joaquín», respondió ella. «Te prometo que te lo contaré todo durante el viaje». El hombre dirigió nuevamente su mirada hacia Alejandro. «¿Y él es?» «Un amigo que está ayudando a papá», explicó Lupita rápidamente. «Necesitamos llegar a Puebla esta noche». Joaquín dudó un momento, estudiando a Alejandro con la mirada experta de quien ha aprendido a juzgar a las personas por su cuenta y riesgo. «Lupita confía en ti», dijo finalmente. «Eso es suficiente para mí. Suban». El interior de la cabina era sorprendentemente cómodo, aunque impregnado del aroma a café y tabaco. Alejandro se acomodó junto a la ventanilla, con Lupita en el medio. Mientras el camión se ponía en marcha, observó las calles de la ciudad que siempre había contemplado desde la comodidad de su automóvil con chofer. Ahora, desde la altura de la cabina, todo parecía diferente, más real y cercano. Durante la primera hora de viaje, Lupita le explicó a su tío una versión simplificada de los eventos recientes. Joaquín escuchaba en silencio, asintiendo ocasionalmente, sus manos firmes en el volante. «Mateo siempre fue demasiado honesto para su propio bien», comentó cuando la niña terminó su relato. «Le dije que tuviera cuidado con esa gente de traje, pero él creía en la justicia». Miró brevemente a Alejandro, sin ofender. «No me ofende», respondió Alejandro con sinceridad. «De hecho, comparto su opinión. He vivido demasiado tiempo en una burbuja, ajeno a las consecuencias reales de mis decisiones empresariales». Joaquín pareció sorprendido por esta respuesta, pero no comentó nada más. El camión avanzaba por la autopista México-Puebla, dejando atrás la luminosa capital y adentrándose en territorios más oscuros y solitarios. Cerca de la medianoche, Lupita se quedó dormida, su cabeza apoyada ligeramente contra el brazo de Alejandro. Él la observó, pensando en todo lo que esta niña extraordinaria había enfrentado en su corta vida. «Tiene el espíritu de su padre», comentó Joaquín notando la mirada de Alejandro. «Mateo y Carmen la criaron bien, a pesar de las dificultades». «Carmen es su madre, ¿verdad? Lupita mencionó que está enferma». Joaquín asintió gravemente. «Lupus, una enfermedad cruel.
Estaba mejorando con el tratamiento, pero cuando Mateo perdió su trabajo y el seguro médico, dejó la frase inconclusa, pero el mensaje era claro. Alejandro sintió una nueva oleada de culpa. ¿Cuántas vidas habían sido afectadas por su negligencia, por su falta de atención a los detalles humanos de su empresa? Haré todo lo posible para arreglar esto, prometió más para sí mismo que para Joaquín. El hombre lo miró de reojo. Las promesas son fáciles de hacer, señor Vega. Cumplirlas es lo difícil. Lo sé, admitió Alejandro, pero esta vez es diferente. Esta vez he visto el rostro humano detrás de mis decisiones corporativas. Llegaron a Puebla poco antes del amanecer. La ciudad colonial dormía bajo un cielo que comenzaba a teñirse de rosa y naranja. Joaquín condujo a través de calles estrechas y luego tomó un camino rural que serpenteaba entre campos de maíz y pequeñas granjas. «Despierta, sobrina», dijo suavemente tocando el hombro de Lupita. «Ya casi llegamos». La niña se despertó inmediatamente, orientándose con una rapidez que sugería una vida de alertas constantes. Miró por la ventana y sonrió al reconocer el paisaje. «La granja del tío Gabriel está después de esa colina», indicó. El camino se volvió más irregular, obligando a Joaquín a reducir la velocidad. Finalmente, se detuvieron frente a una modesta propiedad rural, una casa principal de adobe con techo de tejas rojas, rodeada por un pequeño huerto y un corral con algunas cabras. «Hemos llegado», anunció Joaquín. «Les acompañaría, pero debo continuar hasta la central de abastos. Tengo entregas que hacer». «Entiendo, tío. Gracias por traernos», respondió Lupita abrazándolo. «Cuídate, pequeña. Y cuida a tu padre». Alejandro estrechó la mano del hombre. «Le agradezco su ayuda, señor Reyes, no lo olvidaré». Joaquín asintió brevemente antes de poner nuevamente el camión en marcha. Alejandro y Lupita quedaron solos frente a la pequeña granja, el sol naciente iluminando gradualmente el paisaje. «¿Nervioso?», preguntó Lupita, notando la expresión tensa de Alejandro. «Un poco», admitió. «No todos los días conoces al hombre cuya vida ayudaste a arruinar». «Mi papá no guarda rencor», lo tranquilizó ella. «Es uno de los hombres más justos que conozco». Se acercaron a la casa y Lupita llamó a la puerta con un patrón específico. 3 golpes rápidos, una pausa, 2 golpes más. Tras unos momentos de silencio, la puerta se abrió revelando a un hombre de unos 40 años, con el mismo cabello oscuro y ojos expresivos de Lupita. Mateo Reyes. «¡Lupita!», exclamó con una mezcla de alivio y preocupación abrazando a su hija. «¿Dónde has estado?». «Tu tío Gabriel me dijo que desapareciste hace 2 días». «Estoy bien, papá», lo tranquilizó ella. «Y traje a alguien que necesita hablar contigo». Mateo levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Alejandro. El reconocimiento fue inmediato, seguido por una expresión de cautela. «Señor Vega», dijo con voz neutra, «esta es una sorpresa». «Señor Reyes», respondió Alejandro extendiendo su mano. «Lamento profundamente las circunstancias de nuestro encuentro. Su hija me ha salvado la vida y me ha abierto los ojos a muchas verdades que debería haber visto por mí mismo». Mateo observó la mano extendida con duda, pero finalmente la estrechó. Su apretón era firme, sus manos ásperas por años de trabajo artesanal. «Pasen», dijo abriendo más la puerta. «Creo que tenemos mucho de qué hablar». El interior de la casa era sencillo pero acogedor. Muebles de madera cuidadosamente elaborados decoraban las habitaciones, muchos de ellos con intrincados detalles tallados a mano. «¿Usted hizo estos muebles?», preguntó Alejandro, admirando la artesanía. «Así es», confirmó Mateo. «Cuando no puedo dormir, trabajo la madera. Me ayuda a pensar». Los guió hasta una pequeña cocina donde una olla de café hervía sobre una estufa antigua. Sirvió 3 tazas y los invitó a sentarse a la mesa. «Lupita, ¿por qué no vas a ver a tu tío Gabriel en el huerto? Necesito hablar a solas con el señor Vega». La niña miró alternativamente a su padre y a Alejandro, dudando. «Está bien, Lupita», la tranquilizó Alejandro. «Tu padre y yo necesitamos esta conversación». Una vez que la niña salió, un silencio incómodo se instaló entre los 2 hombres. Finalmente, Mateo lo rompió. «Mi hija confía en usted», dijo, estudiando a Alejandro con mirada penetrante. «Y ella rara vez se equivoca al juzgar a las personas. Pero debo preguntar, ¿qué hace exactamente aquí, señor Vega?». Alejandro tomó un sorbo de café, organizando sus pensamientos.
Hace 3 días yo era un hombre diferente, comenzó. Dirigía mi empresa con puño de hierro, tomaba decisiones basadas únicamente en números y creía que el éxito se medía en balances financieros. Luego su hija apareció en mi casa y me salvó de un ataque orquestado por mi propio hermano. Le relató a Mateo todo lo ocurrido: el ataque en la mansión, el descubrimiento de los documentos, la conspiración de Rafael, su plan para exponer la verdad. Lupita me contó que usted tiene más pruebas, concluyó. Necesitamos toda la evidencia posible si queremos que Rafael pague por lo que ha hecho. Mateo escuchó en silencio, su rostro inescrutable. Cuando Alejandro terminó, se levantó y se dirigió a una habitación contigua. Regresó con una caja de madera bellamente tallada que colocó sobre la mesa. Durante años, observé cómo su hermano corroía la empresa desde dentro, dijo mientras abría la caja. Al principio eran pequeños detalles que notaba durante mis trabajos de carpintería: conversaciones a medias, documentos dejados descuidadamente sobre escritorios, comportamientos sospechosos. Luego, cuando comencé a prestar más atención, el patrón se volvió evidente. De la caja extrajo un cuaderno de notas, memorias USB y varios sobres con fotografías. Esto es mucho más que documentos financieros, explicó. Son registros detallados de reuniones secretas, conversaciones grabadas, fotografías de Rafael con personas cuestionables. Incluso tengo evidencia de que utilizó fondos de la empresa para sobornar a funcionarios públicos. Alejandro revisó el material, asombrado por la meticulosidad con que Mateo había documentado todo. ¿Por qué no llevó esto directamente a las autoridades?, preguntó. Mateo sonrió sin humor. Un carpintero acusando al hermano de uno de los hombres más poderosos de México, sin respaldo ni protección, habría desaparecido antes de llegar a presentar la denuncia. Alejandro asintió, comprendiendo la realidad que Mateo describía. Un mundo muy diferente al suyo, donde las conexiones y el poder definían quién tenía acceso a la justicia. Intenté contactarlo a usted directamente, continuó Mateo. Solicité reuniones, envié cartas, todas bloqueadas por su asistente personal y por Rafael. Elena nunca me informó de esas solicitudes, dijo Alejandro frunciendo el ceño. No me refiero a doña Elena, aclaró Mateo. Antes de ella usted tenía otra asistente, Marcela Guzmán. Alejandro recordó entonces. Marcela había trabajado para él durante años antes de renunciar repentinamente, alegando problemas familiares. Rafael había sugerido reemplazarla con Elena, una antigua compañera de universidad. Rafael la colocó estratégicamente, comprendió Alejandro, para controlar el acceso a mí. Exactamente, confirmó Mateo. Su hermano construyó un muro a su alrededor. Nadie que pudiera revelar sus actividades tenía permitido acercarse a usted. Alejandro se pasó una mano por el rostro, abrumado por la magnitud de la traición. Cuando finalmente comprendí que no podría llegar a usted, continuó Mateo, decidí reunir suficientes pruebas para presentar una denuncia formal. Pero Rafael debió sospechar algo. De repente, fui acusado de robo, despedido sin indemnización completa, y comenzaron las amenazas. ¿Qué tipo de amenazas?, preguntó Alejandro, aunque temía la respuesta. Llamadas anónimas, vehículos siguiéndonos, personas fotografiando a Lupita saliendo de la escuela, respondió Mateo, su voz tensa. Cuando rompieron las ventanas de nuestra casa en medio de la noche, supe que debía poner a mi familia a salvo. Envié a Carmen al hospital con mi cuñado, escondí a Lupita con una vecina de confianza, y yo vine aquí para reorganizarme. Alejandro escuchó con horror creciente. Todo esto había ocurrido bajo su nariz, utilizando recursos de su propia empresa, mientras él permanecía aislado en su torre de marfil. Lo siento mucho, señor Reyes, dijo con sinceridad. Nunca debí permitir que esto sucediera. Mateo lo estudió detenidamente antes de responder. El arrepentimiento es un buen comienzo, señor Vega, pero lo que realmente importa son las acciones que tome ahora. Alejandro asintió, sintiendo el peso de esas palabras. Tiene razón, y le prometo que haré todo lo posible para corregir esta situación. Su familia ha sufrido demasiado por mi negligencia. Mateo reunió nuevamente todas las pruebas y las colocó frente a Alejandro. Todo esto es suyo ahora, dijo. Úselo para hacer justicia, no solo para salvar su empresa. Lo haré, prometió Alejandro. Y cuando todo esto termine,
Quiero ofrecerle no solo su antiguo puesto, sino la dirección completa del departamento de carpintería. Su talento y ética son exactamente lo que necesitamos en Grupo Industrial Vega. Por primera vez, una sonrisa genuina apareció en el rostro de Mateo. Aprecio la oferta, señor Vega, pero primero enfoquémonos en sobrevivir a lo que viene. Su hermano no se rendirá fácilmente. La puerta se abrió y Lupita entró corriendo, su rostro tenso con preocupación. «¡Papá! ¡Señor Vega!». Hay hombres acercándose a la granja. 2 camionetas negras. Mateo se puso de pie inmediatamente, su cuerpo en alerta. «¿Cómo nos encontraron?», murmuró Alejandro, levantándose también. «No importa cómo, importa que lo hicieron», respondió Mateo con calma forzada. «Tenemos que salir de aquí. Ahora». Rápidamente guardó todas las pruebas en una mochila que entregó a Alejandro. «Hay una salida por la parte trasera, a través del huerto», explicó mientras los guiaba. «Conduce a un camino secundario donde Gabriel guarda un viejo jeep». Salieron por la puerta trasera, justo cuando escucharon vehículos deteniéndose frente a la casa. El huerto, con sus árboles frutales y plantas altas, les proporcionó cobertura mientras se alejaban agachados. «¿Quién es Gabriel?», preguntó Alejandro mientras avanzaban. «Mi cuñado», respondió Mateo. «El hermano de Carmen. Es agricultor y nos ha dado refugio estas semanas». Llegaron hasta un pequeño cobertizo donde, efectivamente, un jeep desgastado pero funcional esperaba. Mateo buscó las llaves en una caja de herramientas cercana. «¿A dónde iremos?», preguntó Lupita, su voz tensa pero controlada. Mateo encendió el vehículo, que arrancó con un rugido áspero. «De vuelta a la Ciudad de México», decidió. «Es el último lugar donde nos buscarán ahora que saben que estábamos aquí». Mientras el jeep se alejaba por un camino de tierra, Alejandro miró hacia atrás. A lo lejos, pudo distinguir figuras oscuras rodeando la pequeña casa de adobe. Rafael había enviado a sus hombres hasta aquí, a este rincón apartado de Puebla. La determinación de su hermano por silenciarlos era aterradora. «Lo siento por tu tío Gabriel», dijo Alejandro pensando en el hombre que probablemente estaba enfrentando ahora a esos matones. «Gabriel estará bien», aseguró Mateo. «Es respetado en la comunidad y tiene muchos amigos. Además, es demasiado terco para dejarse intimidar». El jeep avanzaba por caminos rurales, evitando las carreteras principales. El paisaje de Puebla, con sus campos cultivados y volcanes distantes, desfilaba ante ellos bajo la luz dorada de la mañana. «¿Qué haremos cuando lleguemos a la ciudad?», preguntó Lupita desde el asiento trasero. Alejandro intercambió una mirada con Mateo antes de responder. «Contactaremos a Elena y a Carlos. Es hora de contraatacar. Rafael ha jugado sus cartas. Ahora nosotros jugaremos las nuestras». Mateo asintió con determinación. «Y esta vez no estaré solo en la lucha», dijo mirando brevemente a Alejandro. «Parece que finalmente encontré una manera de llegar al verdadero Alejandro Vega». «Mejor tarde que nunca», respondió Alejandro con una sonrisa tensa. El jeep continuó su camino hacia la Ciudad de México, llevando consigo no solo las pruebas que podrían derribar a Rafael, sino también la improbable alianza entre un carpintero honesto y el empresario que finalmente había abierto los ojos a la verdad que siempre estuvo frente a él. Capítulo 5. El plan maestro. El regreso a la Ciudad de México resultó más complicado de lo que habían anticipado. Las principales entradas a la capital estaban vigiladas, con retenes policiales que revisaban vehículos aparentemente al azar. Pero Mateo, con el conocimiento de quien ha pasado su vida encontrando soluciones prácticas a problemas complejos, conocía rutas alternativas. «Es una ventaja de haber trabajado en proyectos de construcción por todo el Estado de México», explicó, mientras conducía por un camino rural que serpenteaba entre pequeñas comunidades. «Conoces caminos que no aparecen en los mapas oficiales». Alejandro observaba el paisaje con nuevos ojos. Había recorrido innumerables veces la autopista México-Puebla en la comodidad de su automóvil con chofer, pero nunca había visto esta otra realidad. Pueblos pequeños donde la vida transcurría a un ritmo diferente, lejos del frenético bullicio de la capital. «Rafael debe tener contactos en la policía», comentó reflexionando sobre los retenes. «No me sorprendería que haya emitido algún tipo de alerta para interceptarnos». «Es probable», coincidió Mateo. «Su hermano lleva años construyendo una red de influencias, no solo en el ámbito empresarial,
sino también en el político y policial. Lupita, que había estado inusualmente silenciosa durante gran parte del viaje, se inclinó hacia adelante desde el asiento trasero. «¿Por qué no llamamos a la señora Elena?», sugirió. «Ella podría decirnos si es seguro regresar al departamento de Polanco». Alejandro asintió, sacando su teléfono. Había estado evitando usarlo por temor a ser rastreado, pero ahora necesitaban información. La llamada se conectó al tercer timbre. «Alejandro, gracias a Dios». La voz de Elena sonaba tensa. «¿Dónde están? ¿Están bien?» «Estamos bien», la tranquilizó él. «De camino a la ciudad». «¿Qué ha pasado ahí?» «Las cosas se han complicado», respondió ella en voz baja, como si temiera ser escuchada. «Rafael ha presentado una denuncia formal por tu secuestro. La policía está investigando y tu rostro está en todos los noticieros. También», hizo una pausa, «han estado en mi apartamento». «¿Qué?» Alejandro sintió que la sangre se le helaba. «¿Estás bien? ¿Te hicieron daño?» «Estoy bien», aseguró Elena. «No estaba en casa cuando llegaron. Mi vecina me llamó para avisarme que hombres con aspecto oficial estaban registrando mi apartamento. No he vuelto desde entonces». «¿Dónde estás ahora?» «Con Victoria, mi prima periodista. Su departamento en la Condesa parece seguro por el momento. Carlos también está aquí. Hemos estado revisando la documentación y organizando la evidencia». Alejandro intercambió una mirada con Mateo antes de continuar. «Tenemos más pruebas, Elena. Y al testigo principal, Mateo Reyes». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. «¿El carpintero está con ustedes?» «Sí, y ha documentado meticulosamente todas las actividades fraudulentas de Rafael durante años. Sus pruebas, combinadas con los documentos que ya tenemos, forman un caso irrefutable». «Esto es excelente», respondió Elena, su voz recuperando algo de entusiasmo. «Victoria dice que tiene suficiente para publicar una investigación explosiva, y Carlos ha contactado con un fiscal anticorrupción que está dispuesto a escucharnos, fuera de los canales oficiales». «Perfecto. Envíame la dirección de Victoria. Nos dirigiremos allí directamente». Después de colgar, Alejandro actualizó a Mateo y Lupita sobre la situación. «No me sorprende que Rafael haya intensificado la búsqueda», comentó Mateo mientras tomaba un desvío para evitar una carretera principal. «Debe estar desesperado ahora que sabe que tenemos todas las pruebas». «Lo que no entiendo es cómo nos encontró en Puebla», dijo Alejandro frunciendo el ceño. «Solo Elena sabía que íbamos allí». «No necesariamente», intervino Lupita. «Si su hermano tiene acceso a recursos policiales, podrían haber rastreado el teléfono de la señora Elena cuando usted la llamó desde la granja. O quizás simplemente vigilaron a todos los familiares conocidos de mi papá». Alejandro miró a la niña con renovada admiración. Su capacidad para analizar situaciones complejas era extraordinaria. «De cualquier forma, debemos asumir que Rafael utilizará todos los recursos a su disposición para detenernos», concluyó. «Lo que significa que nuestro próximo movimiento debe ser decisivo». Mateo asintió gravemente. «No tendremos una segunda oportunidad. Si fallamos, Rafael no solo nos silenciará a nosotros, sino a todos los que nos han ayudado». La gravedad de la situación pesaba sobre ellos, mientras el jeep continuaba su camino hacia la capital. El sol comenzaba a descender cuando finalmente alcanzaron los límites de la Ciudad de México, infiltrándose por colonias periféricas menos vigiladas. El departamento de Victoria resultó ser un espacioso loft en un edificio antiguo pero bien mantenido en la colonia Condesa. Cuando llegaron, encontraron no solo a Elena y Carlos esperándolos, sino también a Victoria Juárez, una mujer de unos 40 años, con el aire decidido de quien ha pasado su carrera enfrentándose a poderosos. «Así que usted es el famoso Alejandro Vega», dijo Victoria después de las presentaciones, estudiándolo con mirada crítica. «Debo admitir que esperaba a alguien más intimidante». Alejandro sonrió con cansancio. «Los últimos días han sido humillantes en el mejor sentido de la palabra, señora Juárez. Me han recordado que soy tan vulnerable como cualquier otro ser humano». Victoria pareció apreciar su honestidad. «Y usted debe ser Mateo Reyes», dijo volviéndose hacia el carpintero. «El hombre que tuvo el valor de documentar los crímenes de Rafael Vega, mientras todos los demás miraban hacia otro lado». «Solo hice lo que creía correcto», respondió Mateo con sencillez, «aunque me costó mi trabajo, mi hogar y casi mi familia».
Bien, ahora que estamos todos reunidos, intervino Carlos, el abogado, deberíamos revisar nuestras opciones y desarrollar un plan concreto. Durante las siguientes horas, el pequeño pero determinado grupo analizó meticulosamente todas las pruebas disponibles. Las fotografías de Mateo, combinadas con los documentos financieros y las grabaciones, formaban un caso devastador contra Rafael Vega y varios ejecutivos de alto nivel de Grupo Industrial Vega. El fraude es sistemático, concluyó Victoria examinando una tabla que habían creado para rastrear el flujo de dinero. Rafael no solo ha estado desviando fondos, ha creado toda una estructura paralela dentro de la empresa para canalizar recursos hacia sus propios intereses. Y ha utilizado mi nombre y reputación para legitimarlo todo, añadió Alejandro con amargura. Muchos de estos documentos fraudulentos llevan mi firma digital o falsificada, lo cual complica nuestra estrategia legal, señaló Carlos. Rafael podría argumentar que usted estaba al tanto de todo y ahora está buscando un chivo expiatorio. Es por eso que necesitamos hacer esto público de manera contundente, intervino Elena. No solo presentar una denuncia formal, sino exponer todo el caso simultáneamente en múltiples medios. Victoria asintió, tomando notas en su computadora. Tengo contactos en 3 periódicos nacionales y 2 cadenas de televisión. Podemos coordinar la publicación para que salga todo al mismo tiempo, creando un impacto mediático imposible de silenciar. Eso expondrá a Rafael, pero no garantiza que enfrentará la justicia, advirtió Carlos. Alguien con sus recursos y conexiones podría encontrar la manera de evadir las consecuencias legales. Un silencio pensativo cayó sobre el grupo. Fue Lupita quien finalmente habló, su voz pequeña pero decidida. Necesitamos que confiese. Todos la miraron, sorprendidos por la audacia de la sugerencia. ¿Cómo podríamos lograr eso?, preguntó Alejandro con genuina curiosidad. Los ojos de Lupita brillaron con determinación. Tenemos que hacerle creer que ha ganado, que nos ha atrapado. Y entonces, cuando se sienta seguro, confrontarlo con todas las pruebas de manera tan abrumadora que no tenga más opción que confesar. Victoria sonrió lentamente, comprendiendo la dirección de los pensamientos de la niña. Una trampa mediática, dijo, algo tan público que no pueda escapar. Exactamente, confirmó Lupita. Mi idea es, ¿qué pasaría si el señor Vega apareciera repentinamente, como si hubiera escapado de sus captores, y organizara una conferencia de prensa urgente para hablar sobre su traumática experiencia? Rafael no podría resistirse a asistir, continuó Elena captando el plan. Tendría que mantener la fachada de hermano preocupado. Y entonces, en lugar de la historia que él espera, añadió Carlos, lo confrontamos con toda la evidencia, en vivo, frente a docenas de periodistas, concluyó Alejandro impresionado por la audacia del plan. Es brillante, pero extremadamente arriesgado. Mateo miró a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. Lupita siempre ha pensado varios pasos adelante, dijo, pero este plan nos pondría a todos en la línea de fuego, especialmente a Alejandro. Rafael podría tener hombres armados presentes. Puedo coordinar seguridad privada, ofreció Carlos. Tengo contactos con expolicías federales de confianza que podrían protegernos discretamente durante el evento. Aún así, es una apuesta arriesgada, insistió Mateo. Si algo sale mal, si no hacemos algo definitivo, Rafael encontrará la manera de silenciarnos eventualmente, interrumpió Alejandro con firmeza. Este plan, por arriesgado que sea, ofrece la mejor oportunidad de exponerlo de manera que no pueda recuperarse. Victoria consideró la propuesta, tamborileando sus dedos sobre la mesa. Podría funcionar, especialmente si logro que una cadena de televisión transmita la conferencia en vivo. Rafael no se atrevería a hacer nada drástico frente a las cámaras. Y mientras tanto, yo presentaré oficialmente toda la evidencia ante el fiscal anticorrupción, añadió Carlos, de manera que incluso si algo sale mal durante la conferencia, el caso legal ya estará en marcha. Gradualmente, el plan tomó forma. Alejandro convocaría una conferencia de prensa urgente para la tarde siguiente, supuestamente para hablar sobre su secuestro y posterior escape. La noticia se filtraría estratégicamente para garantizar la presencia de Rafael. Mientras tanto, Victoria prepararía un dossier completo para distribuir entre los periodistas presentes en el momento exacto de la confrontación.
¿Dónde deberíamos realizar la conferencia?, preguntó Elena mientras finalizaban los detalles. Necesita ser un lugar público, pero controlable. El Hotel Emperador, sugirió Alejandro sin dudar. Tengo una excelente relación con su director general. Podrán proporcionarnos su salón principal y garantizar un cierto nivel de seguridad sin hacer demasiadas preguntas. Perfecto, asintió Victoria. Me encargaré de convocar a los medios. Les diremos que Alejandro Vega reaparecerá para contar su historia de secuestro y milagroso escape. Mientras tanto, Mateo y Lupita deberían permanecer ocultos, advirtió Carlos. Son nuestros testigos clave, y Rafael haría cualquier cosa por silenciarlos antes de la conferencia. Pueden quedarse aquí, ofreció Victoria. Este edificio tiene buena seguridad, y pocos saben que tengo relación con el caso. Cuando todos los detalles estuvieron acordados, el cansancio acumulado de los últimos días comenzó a hacer mella en el grupo. Victoria les mostró las habitaciones disponibles para descansar, mientras ella continuaba trabajando en el dossier para los periodistas. Alejandro se encontró compartiendo un pequeño estudio con Mateo, mientras Lupita dormía en la habitación de invitados junto a Elena. Antes de retirarse a descansar, Alejandro se acercó a Lupita para agradecerle. «Tu plan es brillante», le dijo con sinceridad. «Tienes una mente estratégica excepcional». La niña sonrió tímidamente. «Solo pensé en lo que haría el villano en las telenovelas que ve mi mamá», confesó. «Siempre quieren ese momento de victoria donde pueden restregarle su triunfo a la víctima». Alejandro rió suavemente. «A veces la sabiduría viene de las fuentes más inesperadas. Descansa, Lupita. Mañana será un día decisivo para todos nosotros». En la improvisada habitación, Alejandro encontró a Mateo sentado junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad. El carpintero parecía perdido en sus pensamientos. «¿Preocupado?», preguntó Alejandro, sentándose frente a él. Mateo asintió lentamente. «Por Carmen, principalmente. Está en el hospital vulnerable. Si Rafael descubre su ubicación, podemos enviar seguridad privada», ofreció Alejandro inmediatamente. «Carlos puede organizarlo discretamente». «Gracias», respondió Mateo. «Es extraño cómo han cambiado las cosas. Hace una semana usted era el poderoso empresario inalcanzable que había destruido mi vida. Y ahora, que ahora estamos juntos en esto, intentando reconstruir lo que mi negligencia y la codicia de mi hermano destruyeron», completó Alejandro. «La vida tiene formas sorprendentes de equilibrar las cosas, ¿no cree?». Mateo sonrió con cansancio. «Mi padre solía decir que no existen las coincidencias, solo caminos que estaban destinados a cruzarse. Un hombre sabio, su padre». «Lo era», confirmó Mateo. «Un simple carpintero de Oaxaca que nunca aprendió a leer, pero que entendía más sobre la vida y la dignidad que muchos intelectuales». Alejandro contempló a este hombre que, a pesar de todo el daño que había sufrido por sus decisiones, ahora arriesgaba todo para ayudarlo. La vergüenza y la gratitud se mezclaban en su interior. «Cuando todo esto termine», dijo finalmente, «me gustaría ofrecerle no solo su antiguo puesto, sino la dirección del departamento completo de carpintería y ebanistería de Grupo Industrial Vega. Su talento y su integridad son exactamente lo que la empresa necesita». Mateo lo consideró un momento antes de responder. «Aprecio la oferta, señor Vega, pero lo que realmente me gustaría es crear un programa de capacitación para jóvenes de comunidades marginadas, enseñarles el oficio, darles oportunidades que yo no tuve hasta muy tarde en mi vida». «Hecho», respondió Alejandro sin dudar. «De hecho, podríamos crear toda una fundación dedicada a eso, con talleres, becas y colocación laboral garantizada para los graduados». Los ojos de Mateo brillaron con emoción contenida. «¿Lo dice en serio?». «Completamente», aseguró Alejandro. «Estos días me han enseñado que he estado midiendo el éxito con la vara equivocada. Quiero reconstruir mi empresa sobre principios diferentes. Y me gustaría que usted me ayudara a hacerlo». Mateo extendió su mano, que Alejandro estrechó firmemente. «Parece que tenemos un trato, señor Vega». «Alejandro, por favor, creo que hemos pasado el punto de las formalidades». Ambos hombres sonrieron, unidos por un improbable vínculo forjado en la adversidad. La mañana siguiente llegó demasiado pronto. El apartamento de Victoria se convirtió en un centro de operaciones mientras ultimaban los detalles del plan. Carlos regresó temprano con noticias de que había presentado formalmente
toda la evidencia ante el fiscal anticorrupción, quien había prometido abrir una investigación inmediata. El fiscal Montero es conocido por su integridad, explicó Carlos. Ha enfrentado a políticos y empresarios poderosos antes. Si alguien puede llevar este caso hasta las últimas consecuencias legales, es él. Victoria, por su parte, confirmó que la noticia de la reaparición de Alejandro ya estaba circulando entre los medios. La respuesta ha sido abrumadora, informó. Prácticamente todos los medios importantes han confirmado su asistencia, y mis fuentes me dicen que Rafael ya está enterado y planea asistir. Elena había coordinado con el Hotel Emperador todos los detalles logísticos. El salón principal estaría listo para las 5 de la tarde, con seguridad reforzada pero discreta. También he preparado una ruta alternativa para que ustedes entren al hotel, le dijo a Mateo y Lupita. Permanecerán en una sala adyacente hasta el momento preciso de la confrontación. Alejandro observaba estos preparativos con una mezcla de admiración y nerviosismo. Estaba acostumbrado a manejar negociaciones de alto riesgo, pero nunca había enfrentado algo tan personal y potencialmente peligroso. A media mañana, recibió una llamada inesperada. El nombre de Rafael apareció en la pantalla de su teléfono. Todos en la habitación se congelaron. «Pon el altavoz», susurró Victoria, «y mantén la calma. No le des ninguna indicación de dónde estás o con quién». Alejandro asintió y respondió. «Rafael». «Alejandro, gracias a Dios». La voz de su hermano sonaba genuinamente aliviada. Una actuación perfecta. «¿Dónde estás? ¿Estás bien? Toda la ciudad te está buscando». «Estoy bien», respondió Alejandro, manteniendo un tono neutro. «Logré escapar de mis captores anoche. He estado recuperándome». «¿Dónde estás?» «Enviaré seguridad inmediatamente. Esos criminales podrían estar buscándote». «No es necesario», dijo Alejandro. «Estoy en un lugar seguro. De hecho, planeo ofrecer una conferencia de prensa esta tarde para aclarar lo sucedido». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «¿Una conferencia de prensa? ¿Tan pronto? Deberías descansar, ver a un médico». «Estoy perfectamente, Rafael», interrumpió Alejandro. «Y creo que es importante tranquilizar a nuestros inversores y empleados cuanto antes. La incertidumbre no es buena para la empresa». «Por supuesto, siempre pensando en la empresa», respondió Rafael, con un toque apenas perceptible de sarcasmo. «¿Dónde será la conferencia?» «En el Hotel Emperador a las 5. Espero verte allí, hermano. Tengo muchas cosas que compartir sobre esta experiencia». «No faltaré», prometió Rafael. «Me alegra tanto que estés a salvo, Alejandro. No sabes lo preocupado que he estado». Después de colgar, Alejandro miró a los demás. «Vendrá. Y traerá respaldo», añadió Carlos. «Debemos estar preparados para cualquier eventualidad». Durante el resto del día ultimaron cada detalle del plan. Victoria preparó sobres individuales para cada periodista, conteniendo evidencia seleccionada del fraude de Rafael. Elena coordinó con el hotel para garantizar que hubiera una transmisión en vivo disponible. Carlos organizó un equipo de seguridad privada que se posicionaría estratégicamente en el salón, vestidos como personal del hotel. A las 4 de la tarde, llegó el momento de partir hacia el hotel. Alejandro se había cambiado a uno de sus característicos trajes oscuros, proporcionado por Elena desde su oficina. Mateo y Lupita viajarían separadamente con Carlos, entrando al hotel por una puerta de servicio. Antes de salir, Alejandro se acercó a Lupita, que ajustaba el cuello de la chaqueta nueva que Victoria le había comprado para la ocasión. «¿Nerviosa?», le preguntó. La niña asintió ligeramente. «Un poco, pero también emocionada. Es como en las historias, el momento de la verdad, donde el bien enfrenta al mal». Alejandro sonrió, conmovido por su visión simple pero profunda. «Las historias reales rara vez son tan claras, Lupita. En esta yo no soy completamente bueno ni Rafael completamente malo. Todos somos complejos, con luces y sombras». «Tal vez», concedió ella, «pero hoy usted está eligiendo la luz, y eso es lo que importa». Con esas palabras resonando en su mente, Alejandro se dirigió hacia el hotel, preparándose para la confrontación que cambiaría no solo su vida, sino las vidas de todos los involucrados en esta extraordinaria historia. Capítulo 6. La verdad al descubierto. El salón Emperadores del hotel bullía de actividad cuando Alejandro llegó por la entrada principal.
Periodistas de todos los medios importantes se acomodaban en las sillas dispuestas en filas ordenadas frente al podio. Cámaras de televisión se alineaban en el fondo de la sala, sus luces iluminando intensamente el escenario preparado para la que prometía ser una de las conferencias de prensa más esperadas del año. Elena lo guió discretamente hacia una pequeña sala de espera adyacente, evitando el contacto con los periodistas que ya intentaban abordarlos con preguntas sobre su desaparición. «Todo está listo», informó en voz baja. «Victoria ha distribuido los sobres sellados a cada medio, con instrucciones estrictas de no abrirlos hasta que se dé la señal durante la conferencia. Carlos está con Mateo y Lupita en la habitación del otro lado del escenario, y los hombres de seguridad están posicionados estratégicamente por toda la sala». Alejandro asintió, sintiendo una extraña calma. Después de días de incertidumbre y revelaciones impactantes, finalmente había llegado el momento de la verdad. «¿Rafael?», preguntó mientras se ajustaba la corbata frente a un pequeño espejo. «Acaba de llegar», confirmó Elena consultando su teléfono. «Está dando declaraciones preliminares a la prensa en el vestíbulo, presentándose como el hermano preocupado que finalmente puede respirar tranquilo. Un papel que interpreta a la perfección», comentó Alejandro con amargura. «Siempre tuvo talento para el drama. También ha traído a algunos de sus hombres de confianza», añadió Elena. «Los reconocí de la empresa: Javier Solís, Francisco Mendoza y Eduardo Garza, todos ejecutivos que aparecen en los documentos de fraude». «Perfecto», sonrió Alejandro. «Así podremos confrontarlos a todos simultáneamente». La puerta se abrió y Victoria entró apresuradamente, sus ojos brillantes con la adrenalina del momento. «Estamos listos», anunció. «Todos los medios importantes están presentes, incluyendo 3 cadenas de televisión que transmitirán en vivo. Los sobres con la evidencia han sido distribuidos, y mi equipo está preparado para publicar la historia completa en línea exactamente cuando des la señal». Alejandro respiró profundamente, centrándose en lo que estaba por venir. «¿Carlos?» «Está con Mateo y Lupita repasando sus intervenciones», respondió Victoria. «El fiscal Montero también está presente, de incógnito entre los periodistas. Intervendrá en el momento oportuno». Un golpe suave en la puerta anunció la llegada de un empleado del hotel. «Señor Vega, estamos listos para comenzar cuando usted lo indique». «5 minutos», respondió Alejandro, intercambiando una última mirada con Elena y Victoria. «Buena suerte», dijo Elena, apretando ligeramente su brazo en un gesto de apoyo. «No la necesitará», añadió Victoria con una sonrisa confiada. «La verdad está de su lado». Cuando Alejandro finalmente emergió en el escenario, un silencio expectante cayó sobre la sala, seguido inmediatamente por el chasquido frenético de cámaras fotográficas. Todas las miradas estaban fijas en él, el poderoso empresario que había desaparecido misteriosamente y ahora reaparecía, impecablemente vestido pero con signos visibles de cansancio en su rostro. Desde su posición elevada, pudo ver a Rafael sentado en la primera fila, flanqueado por sus ejecutivos de confianza. Su hermano le dirigió una sonrisa que a cualquier observador externo le habría parecido de genuino alivio fraternal, pero que Alejandro ahora reconocía como calculadora y falsa. «Buenas tardes a todos», comenzó Alejandro, su voz firme amplificada por los micrófonos. «Agradezco su presencia en esta conferencia convocada con urgencia. Como saben, he estado ausente durante los últimos días, en circunstancias que han generado gran preocupación y especulación». Hizo una pausa deliberada, observando cómo Rafael se inclinaba ligeramente hacia adelante, expectante. «Se ha hablado de un secuestro, de un ataque en mi residencia, de mi desaparición forzada», continuó. «Y debo confirmar que efectivamente fui víctima de un ataque planificado en mi propia casa». Murmullos recorrieron la sala. Rafael asintió gravemente, su rostro una máscara perfecta de preocupación fraternal. Sin embargo, la voz de Alejandro adquirió un nuevo tono, más firme y decidido. «La naturaleza de este ataque y la identidad de sus responsables no es lo que se ha dado a entender públicamente». Los murmullos se intensificaron. Rafael se tensó visiblemente en su asiento. «Durante años, he dirigido Grupo Industrial Vega con la convicción de que estaba creando valor para nuestros accionistas, empleados y para México,
Creí que estaba rodeado de personas leales que compartían esa visión. Estaba equivocado. Alejandro hizo una seña y Elena apareció a su lado distribuyendo rápidamente un conjunto de documentos sobre la mesa frente al podio. Lo que voy a revelar hoy es el resultado de una investigación exhaustiva que comenzó, irónicamente, gracias a la honestidad de un empleado al que mi empresa trató injustamente. Rafael se puso de pie abruptamente. Alejandro, quizás deberías descansar, intervino con voz preocupada pero firme. Es evidente que el trauma de tu experiencia ha afectado tu juicio. Mi juicio nunca ha estado más claro, Rafael, respondió Alejandro con calma. Por favor, toma asiento, o mejor aún, te invito a unirte a mí en este escenario. Después de todo, gran parte de lo que voy a revelar te concierne directamente. Un silencio tenso descendió sobre la sala. Los periodistas miraban alternativamente a los dos hermanos, percibiendo que estaban presenciando algo mucho más significativo de lo que habían anticipado. Rafael dudó, claramente evaluando sus opciones. Finalmente, con una sonrisa tensa, subió al escenario. Por supuesto, hermano, dijo colocando una mano sobre el hombro de Alejandro, en un gesto que para las cámaras parecería de apoyo, pero que Alejandro sintió como una advertencia. Estoy aquí para ayudarte en lo que necesites. Perfecto, respondió Alejandro. Entonces podrás ayudarme a explicar estos documentos. Con un gesto, indicó a los periodistas que abrieran los sobres que habían recibido. El sonido de sobres rasgándose llenó la sala, seguido de exclamaciones ahogadas y murmullos intensificados mientras examinaban su contenido. Lo que tienen ante ustedes, explicó Alejandro dirigiéndose tanto a los periodistas como a las cámaras de televisión, es evidencia detallada de un esquema de fraude corporativo que ha estado operando dentro de Grupo Industrial Vega durante al menos 5 años. Un esquema que ha desviado más de 150 millones de pesos de la empresa hacia cuentas privadas, empresas fantasma y sobornos a funcionarios. Rafael palideció visiblemente, pero mantuvo su compostura. Alejandro, estas acusaciones son muy serias, dijo intentando mantener un tono razonable. Si realmente crees que ha habido irregularidades, deberíamos discutirlas internamente con nuestros auditores, no en una conferencia de prensa. Eso sería lo apropiado, concedió Alejandro, si no fuera porque el arquitecto principal de este fraude está parado junto a mí en este momento. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Las cámaras enfocaron intensamente a Rafael, cuyo rostro comenzaba a mostrar grietas en su fachada de calma. Estas son acusaciones absurdas, respondió, su voz elevándose ligeramente. Claramente, estás confundido después de tu traumática experiencia. Deberíamos terminar esta conferencia ahora. De hecho, creo que apenas estamos comenzando, replicó Alejandro. Y para continuar, me gustaría invitar a alguien más al escenario. Alguien cuyo testimonio es crucial para entender completamente lo que ha estado ocurriendo. Hizo una seña hacia el lateral del escenario, y Mateo Reyes emergió, caminando con dignidad hacia el podio. Rafael lo reconoció inmediatamente, y por primera vez, el pánico cruzó brevemente su rostro. Permítanme presentarles a Mateo Reyes, dijo Alejandro, maestro carpintero que trabajó para Grupo Industrial Vega durante 15 años, hasta que fue injustamente despedido por descubrir documentos que incriminaban a mi hermano en actividades fraudulentas. Mateo se acercó al micrófono, su presencia tranquila contrastando con la tensión creciente. Buenas tardes, saludó con voz clara. Durante mi tiempo en Grupo Industrial Vega, tuve acceso a muchas áreas de la empresa debido a mi trabajo en proyectos de renovación. Fue durante la remodelación de las oficinas ejecutivas cuando accidentalmente descubrí evidencia de actividades ilícitas. Con meticuloso detalle, Mateo explicó cómo había documentado gradualmente las operaciones fraudulentas, cómo había intentado alertar a las autoridades apropiadas dentro de la empresa y cómo había sido silenciado mediante su despido injustificado. Después de perder mi trabajo comenzaron las amenazas, continuó. Mi familia se vio forzada a abandonar nuestra casa. Mi esposa, enferma de lupus, perdió su seguro médico crucial para su tratamiento. Todo por intentar hacer lo correcto. Los periodistas tomaban notas frenéticamente. Las cámaras no perdían detalle. Rafael, mientras tanto, había abandonado toda pretensión de calma. Esto es una fabricación completa,
exclamó interrumpiendo a Mateo. Este hombre fue despedido por robo, no por descubrir ningún supuesto fraude. Está inventando estas acusaciones por venganza. Tengo todas las pruebas documentadas aquí, respondió Mateo con serenidad, señalando los documentos, incluyendo grabaciones de conversaciones donde usted personalmente discute cómo silenciarme después de descubrir que yo conocía sus operaciones. Rafael dio un paso amenazante hacia Mateo, pero fue detenido por la aparición de otro invitado inesperado. Lupita subió al escenario, colocándose junto a su padre. Y yo soy testigo de cómo hombres enviados por usted vigilaban nuestra casa, amenazaban a mi familia, y finalmente intentaron eliminar al señor Vega cuando descubrió la verdad, dijo la niña con una voz clara que, a pesar de su juventud, resonó con autoridad moral en toda la sala. Rafael miró a la niña con incredulidad. ¿Vamos a dar credibilidad a las fantasías de una niña?, preguntó dirigiéndose a los periodistas. Esto ha ido demasiado lejos. Mi hermano claramente necesita ayuda médica y... Tu hermano está perfectamente lúcido, Rafael, interrumpió una nueva voz desde el público. Un hombre de mediana edad, con traje formal y expresión severa, se puso de pie entre los periodistas. Se identificó mostrando una credencial oficial. Fiscal Antonio Montero, de la Fiscalía Anticorrupción, anunció. Hemos estado investigando estas acusaciones durante las últimas 48 horas y encontramos suficiente evidencia para iniciar un proceso formal contra Rafael Vega y sus cómplices por fraude corporativo, malversación de fondos, falsificación de documentos y, más recientemente, intento de homicidio. La sala estalló en un caos de preguntas y exclamaciones. Rafael miró frenéticamente a su alrededor como un animal acorralado. Esto es un montaje, insistió, aunque su voz había perdido convicción. Una conspiración para arrebatarme lo que me corresponde por derecho. ¿Lo que te corresponde por derecho?, repitió Alejandro, captando la reveladora frase. ¿Te refieres a la empresa que nuestro padre construyó y me confió a mí para dirigir? Siempre fuiste el favorito, estalló Rafael, perdiendo finalmente toda compostura. Siempre Alejandro el brillante, Alejandro el responsable. Papá nunca vio mi potencial, nunca valoró mis ideas. Tuve que demostrar que podía ser más astuto, más exitoso que tú. Un silencio atónito cayó sobre la sala, mientras Rafael, sin darse cuenta, continuaba su confesión impulsada por años de resentimiento. Cada peso que desvié, cada contrato manipulado, cada decisión que tomé, fue para construir mi propio imperio dentro del tuyo. Y habría funcionado perfectamente si este carpintero insignificante, señaló con desprecio a Mateo, no hubiera metido su nariz donde no le correspondía. Victoria, que había estado filmando discretamente toda la conferencia con su propio equipo, intercambió una mirada de triunfo con Alejandro. La confesión estaba siendo transmitida en vivo a todo el país. Rafael pareció darse cuenta de repente de lo que acababa de hacer. Miró a su alrededor con horror, viendo las cámaras, los periodistas tomando notas, el fiscal Montero avanzando hacia el escenario. Esto no prueba nada. Intentó rectificar, pero era demasiado tarde. Dos oficiales de policía que habían permanecido de civil entre el público se acercaron al escenario. Rafael Vega, anunció el fiscal Montero, queda detenido por los delitos de fraude corporativo, malversación de fondos, falsificación de documentos y conspiración para cometer homicidio. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras el fiscal continuaba leyendo los derechos, los oficiales esposaron a Rafael, quien miraba a su hermano con una mezcla de odio y derrota. «Esto no ha terminado, Alejandro», murmuró mientras lo escoltaban fuera del escenario. «Nadie me conoce mejor que tú. Sabes que encontraré la manera de recuperarlo todo». «Te equivocas, Rafael», respondió Alejandro en voz baja. «Nunca te conocí realmente, y ese fue mi mayor error». Con Rafael y sus cómplices siendo escoltados fuera del salón, Alejandro volvió al podio para dirigirse a los periodistas que esperaban ávidos de más información. Lo que han presenciado hoy es solo la superficie de una situación que ha afectado profundamente a Grupo Industrial Vega y a todas las personas vinculadas a nuestra empresa. En los próximos días, colaboraremos plenamente con las autoridades para esclarecer cada detalle de esta conspiración y asegurar que todos los responsables rindan cuentas ante la justicia. Hizo una pausa,
mirando a Mateo y Lupita, que permanecían a su lado. Pero más importante aún, hoy marca el comienzo de una transformación fundamental en nuestra empresa. He comprendido, gracias a circunstancias extraordinarias y personas extraordinarias, sonrió brevemente a Lupita, que el verdadero valor de un negocio no se mide únicamente en sus balances financieros, sino en su impacto humano. Anunció entonces una serie de medidas inmediatas: la creación de un fondo de compensación para todos los empleados injustamente despedidos durante la administración de Rafael, un programa de capacitación profesional dirigido por Mateo Reyes para jóvenes de comunidades marginadas, y una revisión completa de todas las políticas corporativas para priorizar la responsabilidad social y la ética empresarial. Cuando la conferencia finalmente concluyó, los periodistas se abalanzaron con más preguntas, pero el equipo de seguridad coordinado por Carlos los mantuvo a raya mientras Alejandro, Mateo, Lupita y Elena se retiraban a una sala privada. «Lo logramos», suspiró Elena dejándose caer en un sofá. «No puedo creer que Rafael se delatara a sí mismo de esa manera». «El orgullo siempre fue su debilidad», comentó Alejandro. «Nunca pudo resistirse a alardear de su supuesta brillantez». «Fue muy valiente, señor Vega», dijo Lupita sentándose junto a él. «Enfrentar a su propio hermano así». Alejandro sonrió a la niña, conmovido por su apoyo. «La verdadera valentía la he visto en ti, Lupita, y en tu padre. Arriesgaron todo por hacer lo correcto, incluso cuando parecía que nadie escucharía». Carlos y Victoria entraron en la sala, sus rostros reflejando el éxito de la operación. «El fiscal Montero dice que el caso es prácticamente hermético», informó Carlos. «La confesión pública de Rafael, combinada con toda la evidencia documental, garantiza que pasará muchos años tras las rejas». «Y la historia está explotando en todos los medios», añadió Victoria, mostrando su tableta donde titulares sobre el fraude Vega dominaban todos los portales de noticias. «Es el escándalo corporativo del año». Alejandro asintió, consciente de que los días siguientes serían intensos. Habría investigaciones exhaustivas, testimonios que dar, una empresa que reestructurar. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba en el camino correcto. «Hay algo más que quiero anunciar», dijo dirigiéndose particularmente a Mateo. «Pero quería hacerlo en privado, con ustedes primero». Todos lo miraron expectantes. «He decidido crear la Fundación Reyes, dedicada no solo a programas de capacitación profesional, sino también a proporcionar apoyo médico a familias afectadas por enfermedades crónicas, comenzando con el lupus». Los ojos de Mateo se humedecieron visiblemente. «Carmen, mi esposa, recibirá el mejor tratamiento disponible», aseguró Alejandro. «Ya he hecho los arreglos para trasladarla a una clínica especializada y, por supuesto, su puesto en la empresa le espera cuando esté listo para regresar». Mateo, un hombre normalmente reservado, no pudo contener la emoción. Abrazó a Alejandro con fuerza, un gesto que sorprendió a todos los presentes. «Gracias», dijo simplemente cuando se separaron. «No por mí, sino por mi familia». Lupita, con lágrimas de alegría, se unió al abrazo, y pronto Elena, Victoria y Carlos también estaban incluidos en aquel círculo improvisado de personas que habían pasado de ser extraños a formar un vínculo inquebrantable en cuestión de días. Cuando finalmente se separaron, Alejandro miró a cada uno de ellos con profunda gratitud. «Nunca podré agradecerles lo suficiente por ayudarme a recuperar no solo mi empresa, sino algo mucho más valioso, mi humanidad». 3 meses después, la transformación de Grupo Industrial Vega era evidente para todos. Bajo el nuevo liderazgo de Alejandro, ahora asesorado por un consejo ético que incluía a Mateo Reyes, la empresa había implementado políticas revolucionarias en el ámbito corporativo mexicano: salarios justos, horarios flexibles para padres y madres, seguro médico completo para todos los empleados y sus familias, y programas de desarrollo comunitario en todas las zonas donde operaban. La Fundación Reyes había comenzado sus actividades con un ambicioso programa de capacitación que ya había aceptado a su primera generación de 50 jóvenes de comunidades marginadas. El taller, equipado con las mejores herramientas y dirigido personalmente por Mateo, se había convertido en un modelo de responsabilidad social empresarial. Carmen Reyes,
Tras recibir tratamiento especializado, mostraba una notable mejoría. Aunque el lupus seguía siendo parte de su vida, ya no dictaba sus días como antes. Había recuperado suficiente fuerza para visitar ocasionalmente el taller y ofrecer clases de administración básica a los jóvenes aprendices. Y Lupita, la extraordinaria niña que había cambiado el curso de tantas vidas, florecía en su nueva realidad. Había regresado a la escuela, donde destacaba en todas las materias, especialmente en matemáticas y ciencias sociales. Los fines de semana, visitaba la fundación con su padre, convirtiéndose en una especie de mascota y mentora informal para muchos de los jóvenes aprendices. En cuanto a Alejandro, el cambio más profundo había ocurrido en su interior. El empresario frío y calculador había dado paso a un líder consciente de su responsabilidad social. Ya no medía el éxito únicamente en términos de ganancias trimestrales, sino en el impacto positivo que sus decisiones tenían en las vidas reales de personas reales. Un sábado por la tarde, mientras observaba a Mateo enseñando técnicas de tallado a un grupo de jóvenes entusiastas, con Lupita asistiendo pacientemente a los más novatos, Alejandro reflexionó sobre el extraordinario giro que había dado su vida. «¿Pensativo, jefe?», preguntó Elena, quien había llegado para dejarle algunos documentos. «Agradecido», corrigió él con una sonrisa. «Pensando en cómo a veces necesitamos perderlo todo para encontrar lo que realmente importa». Elena asintió, comprendiendo perfectamente a qué se refería. Por cierto, Carlos llamó. La sentencia de Rafael se anunciará la próxima semana. El fiscal Montero está confiado en que será ejemplar. Alejandro recibió la noticia con sentimientos encontrados. A pesar de todo lo ocurrido, Rafael seguía siendo su hermano. La traición dolía, pero ya no consumía sus pensamientos como antes. «Gracias, Elena. Lo enfrentaremos cuando llegue el momento». Su atención volvió al taller, donde Lupita ahora explicaba con sorprendente autoridad a un chico mayor que ella la importancia de la precisión en las medidas. Su rostro resplandecía con confianza y alegría, tan diferente de la niña asustada, pero valiente, que había aparecido en su mansión aquella noche lluviosa. De todos los logros en su vida, Alejandro sabía que ninguno se comparaba con haber contribuido a devolver la seguridad y la esperanza a esta extraordinaria familia. El dinero, el poder, las propiedades, todo palidecía frente al privilegio de ver florecer a Lupita, de presenciar la recuperación de Carmen, de trabajar hombro con Mateo, porque finalmente había comprendido la lección más valiosa, que la verdadera riqueza no se mide en pesos o propiedades, sino en las vidas que tocamos, en las injusticias que corregimos y en el legado humano que dejamos tras nuestro paso por este mundo. Y ese era un balance con el que, por primera vez en su vida, se sentía completamente en paz. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Alejandro, Lupita y Mateo los haya conmovido profundamente. Esta travesía de redención, coraje y humanidad nos recuerda que nunca es tarde para cambiar y que las conexiones más significativas pueden surgir en los momentos más inesperados. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras que exploran la complejidad de las relaciones humanas y el poder transformador de la verdad. Encuéntrenla aquí, haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos narrativas únicas que exploran la profundidad del corazón mexicano y la belleza de nuestras tradiciones. ¿Qué opinan sobre la transformación de Alejandro? ¿Creen que todos merecemos una segunda oportunidad? Compártanlo en los comentarios y únanse a nuestra comunidad de amantes de las grandes historias. Los esperamos mañana con una nueva aventura que les robará el corazón.